Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Simplemente nadie volvería a saber de ellas, ya que permanecieron prisioneras en el misterioso laberinto mortal para nunca salir ni siquiera despertar antes de que los corazones dejaran de latir. El blanco y el negro son colores que Yasuo puede ver claramente, y también puede ver todos los demás colores y diferenciar cuál de ellos significa algo. Puede ver claramente el bien y el mal y todo lo que hay entre ellos, pero esos colores no afectan su juicio en absoluto. Lo que le interesa, debe tenerlo y debe hacerse, así que es natural que ignore el hecho de que hay hormigas quimera malas, pero también las hay buenas. Los de intenciones puras y buen corazón, y los de intenciones viles y corazones contaminados. Eso no le importaba, la vida de esas personas dependía exclusivamente de sus caprichos, y si captaban su interés y entraban en su campo de visión, solo podían considerarse desafortunados por haber nacido en el mismo mundo que él. Deberían considerarse desafortunados, ya que Yasuo nació en su mundo y tenía la capacidad de escuchar cada susurro del mundo conocido. Su visión lo abarcaba todo, y está a punto de abarcar todo el continente oscuro. En serio, ¿cuánta mala suerte puede tener alguien? Así que el mundo notó la desaparición de muchos. La desaparición de las hormigas quimera buenas fue fácilmente notada, aunque no desaparecieron muchas, pero nadie pudo hacer nada al respecto, ya que nadie sabía qué había sucedido realmente. Simplemente desaparecieron. Entre las hormigas quimera que desaparecieron, las más importantes que Yasuo valora significativamente son solo unas pocas, ya que solo tomó las que realmente son útiles o tienen algo que las distingue del resto, nombres como Leol, quien tiene una habilidad interesante similar a la de Croyo, que le permite tomar prestadas las habilidades de otros aunque significativamente menos útiles. También está una de las más importantes, una hormiga quimera que se autoproclamó reina llamando a la anterior un fracaso. También posee una habilidad interesante que Yasuo planea investigar a fondo. Al picar a un humano, esta hormiga quimera puede transformarlo en un grotesco híbrido humano-animal que se vuelve completamente leal a ella. Sasan, uno de los líderes del escuadrón. Y otra hormiga quimera que capturó, que podría considerarse una de las buenas, una de las más interesantes, Meleoron, también uno de los líderes del escuadrón, y lo que lo distingue del resto es su habilidad. Mientras contiene la respiración, Meleoron puede usar una forma avanzada de su invisibilidad, volviéndose completamente indetectable por la vista, el oído, el olfato, el tacto, la percepción sobrenatural o en. Su presencia es tan oculta que otros simplemente lo pasarían por alto en las cercanías sin ser conscientes de ello. Por último, Giro, el fundador y antiguo rey de NGL. Como humano, sufrió una infancia abusiva a manos de su padre alcohólico, experiencia que lo llevó a tener la ambición de propagar el mal por todo el mundo. Un hombre inteligente y peligroso que por casualidad experimentó algo interesante, renacer como una hormiga quimera tras ser devorado por la reina. Tras renacer como una hormiga quimera, su fuerza mental y su odio insaciable por la humanidad le permitieron conservar su personalidad y recuerdos, lo que impidió que la reina lo controlara, otorgándole así el verdadero poder, el poder que le permitirá alcanzar su deseo, destruir el mundo y borrar a la humanidad de la existencia. Giro, por supuesto, sintió ese poder y supo lo que podía hacer. La posibilidad de alcanzar su sueño dio a luz a algo ajeno a él en su oscuro corazón, la esperanza. Esa luz brillante llamada esperanza finalmente iluminó el mundo que ve en llamas. En serio, ¿cuánta mala suerte puede tener uno? Yasuo lo vio y su interés se despertó. Estas habilidades le interesan, así que no se acobardó y tomó lo que quería sin importarle lo que otros pudieran pensar si lo descubrieran o el hecho de que algunas personas, con un poco de información, pueden llegar a la conclusión de que él es el responsable de su desaparición, aunque solo unas pocas personas pueden hacerlo. Una de ellas resultó ser el vicepresidente de la Asociación de Cazadores, Pariston Hill. Sin embargo, a Yasuo simplemente no le importó, su interés en el mundo conocido estaba disminuyendo a medida que comenzaba a fijar su mirada en el oscuro mundo desconocido llamado el Continente Oscuro, donde se desarrollaría la siguiente fase de sus planes, donde yacen misterios y maravillas y planea desvelar ese telón. Así que simplemente esperó mientras recogía algunas cosas más, esperando lo último y lo más importante que necesitaba. Meruem y los guardias reales, todo lo demás no era más que un mero aperitivo. El rey y los guardias reales son el plato principal, así como el postre, la última parte de la comida. Así que esperó su llegada mientras hacía lo necesario, como recuperar el cuerpo desfigurado de Pitou, casi destruido por Gon, un ser vengativo. Capítulo 136. De verdad, ¿qué tan desafortunado puede ser uno? Todo, específicamente por su ADN complejo y superior, muy superior al de los humanos, resultado de la habilidad natural de la reina, que dio origen a la combinación de su ADN, el de humanos, bestias mágicas y bestias normales,
no solo una combinación, sino algo mucho mejor: la evolución. Ese es su objetivo, el objetivo de su pasado. Un simple sueño, romper sus límites, tanto genéticos como mentales. Y descubrió que también tiene límites en esta vida, mucho más altos que en su vida anterior, pero un límite al fin y al cabo, y planea deshacerse de él. Yasuo simplemente quiere evolucionar, pero no le gusta la sensación de que esos límites lo frenan, así que planeó desde su primer año en este mundo, planeó romper esos límites y cumplir su sueño. Y ya sabe cómo hacerlo, algo que ha estado estudiando desde su vida anterior y se preparó bien durante los últimos años para el día en que comience la transformación. Los años de investigación y los resultados que satisfacen la curiosidad lo llevan a exactamente lo que quería y aún mejor. Así que Yasuo simplemente esperó mientras el rey se dirigía al Palacio Real, al encuentro destinado con el rey, destinado por las palabras de Yasuo. El rey, que se ha vuelto más fuerte que nunca, mucho más fuerte que antes, tan fuerte de hecho que la bomba nuclear anterior apenas lo afectaría ahora. Por supuesto, eso es solo si dejamos de lado la oscuridad dentro de la bomba, el veneno interior. Meruem voló por el cielo. Lo que pensaba seguía siendo un misterio, ya que permaneció en silencio sin ningún cambio en su expresión durante todo el vuelo tras notar el cambio de emociones de Pouf y escuchar lo que decía, hasta que el Palacio Real apareció ante su vista. Fue solo en ese momento que preguntó: «Ese humano. Descríbelo». Eso sacó a Pouf de su aturdimiento, permaneciendo distraído todo el camino, sumido en sus oscuras e incontrolables emociones. Las últimas palabras de Yasuo seguían resonando en su mente, atormentándolo, los susurros que permanecerían para siempre en su mente si sobrevivía. Estaba sentado en la azotea de un edificio, vestido de negro y con cabello oscuro. También es fácilmente reconocible por sus ojos, de diferente color, uno negro y el otro plateado. Pouf descrito apenas mantuvo la calma, incluso después de los minutos que pasaron durante el vuelo, y Meruem notó esa peculiaridad, despertando su curiosidad. ¿Qué pudo haber dicho ese humano para que Pouf se sintiera tan afectado y mostrara tanto odio y miedo hacia un humano? Siente curiosidad por otro humano aparte del que casi lo mata, aunque no recuerda mucho de lo sucedido. Llegó a pocas conclusiones, como que uno de los humanos usó algún tipo de arma para ponerlo en ese estado, pero no recuerda quién ni cómo. Aún había algo que se le quedó grabado en la mente: la palabra miedo. Sentía que no era un término extraño para él, como si sintiera lo que significaba esa palabra, pero no recordaba nada al respecto, y eso lo hizo más interesado en conocer a ese humano en específico. Quizás el humano pueda responder algunas de sus preguntas, pensó Meruem. Por una simple razón, escuchar las palabras de Pouf pareció despertar un recuerdo suyo, aunque permaneciera vago. El recuerdo de 3 sombras de pie al final de la habitación mientras el mundo se oscurecía a su alrededor, mientras estaban agachados en el suelo, era todo lo que podía recordar. Sin embargo, Meruem presentía que el humano descrito era una de esas 3 sombras, así que usó una de sus nuevas habilidades. Una la obtuvo después de que Youpi y Pouf lo alimentaran con su propia aura y carne. Obtener no es una buena palabra para describirlo, ya que crear es mejor, pero esa creación no habría sucedido si no hubiera obtenido la habilidad de Pouf. Combinando las habilidades heredadas de Sayapouf y su propio Meruem creó su propia versión del mensaje espiritual. Consiste en convertir su aura en partículas microscópicas similares a fotones y, o bien desplegarlas con su en un instante, o bien separar los fotones de su cuerpo y esparcirlos por el aire circundante. Cada fotón mantiene su aura incluso si está separado del cuerpo de Meruem. También le permite medir la forma, la calidad, la emoción y otra información sobre las cosas con las que interactúan los fotones. Básicamente, una versión muy superior de que puede propagarse a la velocidad de la luz, una habilidad interesante, especialmente porque su alcance es mucho mayor que el dominio de control de Yasuo. Pero mientras que la habilidad de Meruem se propaga a la velocidad de la luz, el dominio de Yasuo simplemente aparece cuando él quiere. El dominio de Yasuo no viaja hasta que envuelve su alcance máximo. No, su dominio simplemente aparece ignorando las limitaciones del espacio o el tiempo, un verdadero dominio instantáneo, y no importa cuán grande sea el dominio, siempre permanecerá instantáneo, tal como Yasuo deseaba. Su habilidad más preciada y principal está más rota de lo que parece, y eso sin mencionar que no es un simple dominio, es un dominio creado con el objetivo de un control absoluto en su interior, por lo que Meruem nunca, y nunca, entenderá la criatura que sus fotones acaban de detectar. En este momento, Meruem se encuentra flotando a varios kilómetros del Palacio Real, y aunque puede ver la forma general del palacio desde su posición, no podía ver al humano del que hablaba Pouf y no se molestó en preguntarle sobre su última ubicación, así que simplemente extendió su que consistía en numerosos fotones dirigidos hacia el palacio. Eso permitió que el alcance de sus fotones se volviera mucho mayor, y, con la velocidad de la luz, sus fotones hicieron contacto con el palacio casi instantáneamente en un lapso de no más de 39 microsegundos, y fue en el mismo momento en que sintió a la persona.
Pudo encontrarlo fácilmente debido a que Yasuo nunca se movió de su lugar, permaneciendo sentado en el mismo edificio con los ojos cerrados, y al hecho de que no había nadie dentro del palacio, completamente vacío, ni siquiera una de las hormigas quimera estaba allí, ni las filas de miles de personas hipnotizadas allí. El palacio real parecía ser un monumento abandonado y destartalado con señales por todas partes de lo que había sucedido aquí, dejando que la historia recordara la cantidad de vidas que cayeron aquí en medio de la lucha contra los invitados no invitados. Una escena extraña, considerando la cantidad de gente que había, pero aquí estamos. Meruem llegó a la conclusión natural de que el humano era responsable del extraño suceso. Por supuesto, tenía razón, Yasuo ya no necesitaba que el suceso continuara, ya había conseguido casi todo lo que buscaba, así que decidió ponerle fin, y pudo hacerlo fácilmente. Algo que Netero sabía, pero no podía pedirlo directamente porque también sabía qué clase de persona era Yasuo y había notado algunos sucesos extraños en esa zona del mundo. Eso lo llevó a creer que Yasuo tenía planes para la isla y, aunque más adelante supo algunos, Netero sabe que esas eran las únicas cosas que a Yasuo no le importaba que se supieran. Así que Netero hizo lo que haría si Yasuo no existiera, lo contrató para asegurarse de que el trabajo se hiciera, para asegurarse de que la amenaza desapareciera de la faz de la tierra para el final del día. Y aunque veía la posibilidad de ganar si colaboraba con Yasuo contra el rey, quería ponerse a prueba una última vez y dejar la decisión de salvarlo o no en manos de Yasuo, ya que estaba seguro de que Yasuo notó la bomba en su estómago y sabía que Yasuo podría salvarlo fácilmente si quisiera. Así que la pregunta sigue en pie, ¿Yasuo lo salvó o no? Ninguna pista ha señalado que la opción de salvarlo fue la que eligió, pero, de nuevo, Yasuo es hasta cierto punto un misterio y solo dejará saber a la gente lo que les permite, así que el mundo asumirá que Netero murió en la explosión hasta que se demuestre lo contrario. Una vez que Meruem detectó la ubicación de su objetivo, comenzó a volar de nuevo exactamente en su dirección mientras también notaba algunas cosas para sí mismo, algo que Pouf notó hace un rato cuando su pequeño clon vio al humano. Las emociones del humano parecen no existir, o eso le dijeron sus fotones, pero también detectó algo más profundo en juego, algo que Pouf no pudo detectar. Sus emociones están ahí incluso con lo débiles que son, parecen estar escondidas bajo sus pies esperando que el humano de sus órdenes, existen, están bajo su completo control. Con la velocidad de Meruem, solo le tomó un poco más de un minuto alcanzar a Yasuo, quien no pareció reaccionar ante el rey de las hormigas quimera flotando frente a él con Youpi y Pouf aferrándose a él. Capítulo 137. Parece que tiene muy mala suerte. No reaccionó incluso con su presencia siendo tan evidente como el brillante sol en medio de un día despejado, especialmente Pouf, cuyos sentimientos de odio no se pudieron contener más mientras los liberaba por completo hacia el insignificante humano sentado casualmente frente a su rey como si incluso alguien con la estatua de su rey no mereciera su respeto y eso alimentó aún más su odio. Pero en realidad, ¿qué tan desafortunado puede ser uno? Parece que tiene muy mala suerte. Después de todo, Pouf se enfrentaba a Yasuo. Meruem simplemente observó al humano que permanecía sentado sin importarle los extraños visitantes. Observó su aura tranquila e inquebrantable, que parecía constante e inmóvil, la técnica llamada 10, llevada más allá de la perfección. Este es el caso con cada técnica Nen, bajo el control de Yasuo, fueron llevadas más allá de lo posible, un estado más allá de la perfección es lo que él tiene sobre su Nen mientras esté dentro de su dominio e incluso fuera de él, su control es perfecto. Meruem observó al humano, notando que solo puede obtener un poco de información observándolo y ni siquiera sus fotones le dan mucha. El humano frente a él no es más que un libro en blanco con solo una página escrita y el tamaño del libro es desconocido. La mayor parte de la información en esa página proviene de Pouf, quien le contó lo que sabía sobre el humano. Yasuo abrió los ojos después de terminar algunos asuntos en otro lugar y miró al completamente diferente rey hormigas quimera flotando en el aire no muy lejos de él. Su dominio trabajando a máxima potencia detectando cualquier cosa interesante sobre el rey, cuyo aura se ha vuelto significativamente más grande e incluso sus capacidades físicas parecen estar en un nivel completamente diferente, los músculos extremadamente densos que gritan poder son un testimonio de ello. Meruem fue el primero en abrir la boca y decir algo extraño, «¿Nos conocemos antes?» El rey observaba atentamente la expresión del humano, quizá pudiera sacar algo de ello, pero no notó ningún cambio en su rostro. En cambio, este se preguntó, «Oh, has perdido la memoria. Así que me conoces. Cuéntame sobre las circunstancias de nuestro encuentro, creo que hay algo que debería recordar». Meruem no respondió, pero su respuesta fue suficiente para responder a la pregunta, y justo después, dio una orden, no una pregunta, sino una orden que hizo parecer que el humano frente a él no tenía más remedio que responder. Yasuo se divirtió al escuchar la orden, pero aún así se mantuvo cauteloso, como siempre lo haría, incluso estando completamente seguro de que estaba a salvo. Seguirá siendo cauteloso, e incluso si ve el futuro, siempre tendrá ese por si acaso en su mente.
Así que, aunque ya usó esa misma habilidad para ver el futuro y volvió a mirarlo, asegurándose de algo y sabiendo que al hacerlo obtendrá el futuro que desea, como vio anteriormente, a la vez que le sirve como una forma de seguridad. Y lo interesante es que Meruem solo sintió un movimiento en el aura de Yasuo que ocurrió instantáneamente, pero no vio nada. Esto se basa en un principio simple. Aunque el cuervo morado oscuro es visible, si se usa IN para hacerlo invisible, otros usuarios de NE necesitarán usar GYO para verlo. Eso y el hecho de que el proceso fue instantáneo. El cuervo oscuro apareció oculto tras la espalda de Yasuo, parpadeó y desapareció. El proceso fue tan rápido por una simple razón. El pequeño cuervo morado oscuro es el constructo que eligió como visión 0. Puede elegir una forma de constructo que se llamará visión 0. Esa forma en particular ignorará la limitación. Cuanto más grande sea el constructo, menor será el poder añadido, pero cuanto pequeño sea el tamaño total de visión 0 en relación con el tamaño total de Yasuo, más poderoso será el ojo de visión. El aumento de poder del ojo de visión no es infinito, ya que se detendrá cuando la forma sea 10 veces más pequeña que el tamaño de Yasuo. Yasuo puede cambiar la forma de visión 0 solo una vez al mes. Seleccionó la forma de cuervo oscuro como visión 0 con su pequeño tamaño, para hacer que la habilidad del ojo de visión sea más fuerte basándose en la ventaja de que el constructo sea pequeño. Por supuesto, prioriza ver el futuro, así que eligió esa forma por encima de cualquier otra. Y hay otra ventaja oculta de la forma visión 0, puede ser invocada y desinvocada instantáneamente, lo que le permite ver el futuro al instante. Vio el futuro que habría sucedido y el futuro que sucederá debido a que está usando su habilidad ahora mismo de nuevo. Yasuo se levantó lentamente con un aire de serenidad que lo envolvía, lo que puso a Pouf tenso, ya que la respuesta humana podría significar que le contaría a Meruem sobre Komugi. En ese momento, ya no le teme tanto debido al poder del rey, un poder que conoce muy bien, aunque solo vio la punta del iceberg, y eso fue suficiente para darle algo de tranquilidad, solo para romperse por la indiferencia de Yasuo en tal situación. Contra lo que Pouf esperaba, Yasuo simplemente sonrió levemente mientras se levantaba y decía algo que aturdió a Pouf y Youpi, y sorprendió un poco a Meruem. Mi misión era simplemente asegurarme de que todas las hormigas quimera peligrosas fueran eliminadas y bueno, la misión está prácticamente terminada, quedando solo ustedes 3. Las últimas palabras de Yasuo parecen tener el mayor efecto en los 3, especialmente en Pouf, quien se dio cuenta de algo. Hasta donde alcanza su vista y sentido, no podía sentir a nadie, ni a ninguno de los capullos que hizo, especialmente los que dejó al descubierto, desaparecieron, algo que ignoró debido a las emociones extraviadas que confundían su estado mental. También está lo más importante que dijo, solo quedamos nosotros 3, el rey, Pouf y Youpi, lo que significa que Pitou está muerto. Y todos los demás híbridos de hormigas quimera que hizo. Esa idea lo está volviendo loco, especialmente viendo lo despreocupado que es el hombre después de todo lo que hizo para destruir sus planes. En serio, ¿qué tan desafortunado puede ser uno? Porque las siguientes palabras de Yasuo lo han puesto en la mira para destrozarle la mente. Bastante desafortunado, al parecer, cuando Yasuo pronunció esas palabras, las sabias y siniestras palabras que establecieron la secuencia de eventos que desea. Parece que ya no necesito mis servicios. Ustedes 3 ya están muertos. Menos de 1 hora para ustedes 2 y pocas horas para ti. Los humanos son bastante aterradores, comentó Yasuo con insinuaciones, dirigiéndose a Youpi, Pouf y Meruem respectivamente. Estas palabras desconcertaron a los 2 guardias reales, impidiéndoles comprender lo que Yasuo había dicho antes. Lentamente voltearon la cabeza hacia su rey, incapaces de creer en una posibilidad tan dura, y las lágrimas comenzaron a correr por sus rostros al ver que su rey no respondía. En cambio, permaneció en silencio sin refutar las palabras veraces y precisas. Tal secuencia de trágicas noticias fue un duro golpe para sus mentes, eliminando el rayo de esperanza que apenas comenzaba a brillar en sus corazones después de ver que su rey seguía vivo. Sus rayos de esperanza, destruidos, iluminaron una ardiente desesperación en sus corazones. Meruem miró al humano que comenzaba a alejarse con un portal apareciendo no muy lejos de él, como si quisiera entrar en él ignorando sus órdenes. El rey no estaba tan desconcertado por cómo el humano lo sabía, simplemente lo atribuyó a una habilidad suya al escuchar sus palabras. Meruem eligió algo más, el hecho de que el humano supiera mucho y también vio algo más, la desesperación de Pouf, y pudo predecir fácilmente su siguiente curso de acción. Komugi, pronunció Pouf con odio hacia el hombre frente a él, y añadió inmediatamente después de ignorar la expresión atónita de Meruem mientras sus recuerdos comenzaban a regresar, iluminando la oscuridad de la noche que lo rodeaba, aportando esos brillantes y variados colores a su oscuro mundo. La última vez que la vi, él estaba en la habitación. Probablemente la llevó a algún lugar, así que estoy seguro de que conoce su ubicación. Además, por favor, consúmeme. Si te haces más fuerte, quizás no mueras, así que,
ya que yo me estoy muriendo de todos modos. Por favor, úsame como último recurso. Suplicó el inteligente guardia real, sabiendo perfectamente que Meruem podía leerlo como un libro. Además de la verdadera devoción y lealtad que siente por el rey y la razón por la que está dispuesto a hacer lo que hace, hay otro sentimiento que lo guía en sus acciones actuales. El odio hacia el humano frente a él, un odio tan abrumador que afectó gravemente su razonamiento, pero aún así, su principal motivación sigue siendo su lealtad al rey y la esperanza de sobrevivir. Meruem pudo leer fácilmente a Pouf, conociendo bien todas sus intenciones, pero también sabía que Pouf no mentía, lo que significaba que el humano conocía la ubicación de Komugi. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Levantó la mano ligeramente, señalando a Yasuo, mientras le decía a Pouf, no es necesario. Capítulo 138. Esta es una petición que no puedes rechazar. Luego usó una habilidad que adquirió tras absorber a Youpi, la capacidad de disparar ráfagas explosivas de aura desde su brazo. Un solo ataque tiene suficiente poder para dañar severamente una gran formación rocosa. Un ataque de tal fuerza se dirige hacia Yasuo, quien parece estar tomando su presa para atravesar el portal. Meruem notó algo que le permitió concluir que Yasuo quería que hiciera. Yasuo simplemente desapareció, evadiendo la destructiva explosión de aura, y el portal también desapareció, permitiendo que la explosión se dirigiera a otro objetivo en el frente. Otro edificio a lo lejos lo redujo a escombros, aunque algo que se podía notar fácilmente es que esta explosión no es tan destructiva como la que usó antes. Su objetivo no es matar a Yasuo después de todo, y como desconoce el poder del humano, decidió disparar una explosión que no es ni tan débil ni tan fuerte, pero sí lo suficientemente rápida como para golpear a casi cualquiera, excepto a alguien con la habilidad de teletransportarse como él, y su memoria recuperada no le reveló mucho sobre la persona. ¿Puedes decírmelo? Ya que estoy muerto, no deberías tener ningún problema en decirme dónde está. Además, ¿qué quieres? Parece que quieres que haga algo y deberías saber que esos trucos no funcionan conmigo, así que habla. Durante la conversación, la expresión del rey permaneció inalterada, solo se calmó al oír el nombre de Komugi, que le traía recuerdos. Y como ya se había dado cuenta de que estaba muriendo, su interés por el mundo prácticamente desapareció, pues solo le quedaba ese faro brillante en el oscuro túnel, solo quería verla una última vez. También notó el extraño comportamiento de Yasuo, demasiado obvio como para pasarlo por alto. El humano podría haberse ido en cualquier momento, simplemente teletransportándose, pero se tomó su tiempo como si esperara algo. Pero el rey también está listo. Si el humano frente a él no respondía, si no le dejaba saber la ubicación de Komugi, o si sospechaba siquiera que Komugi estaba herida, tendría que usar la fuerza, o si estaba muerta. Yasuo, quien había aparecido un poco lejos de su ubicación anterior, sonrió antes de decir algo extraño. En realidad, lo que quiero que hagas es bastante simple. Quiero que los consumas tal como dijeron, y también quiero que consumas varios de estos. Explicó mientras traía lo que parecía una jeringa metálica, plateada hecha específicamente para el rey poco antes. Hecha del mismo material indestructible que llamó Yasium cuando estaba creando su laboratorio, una vez que mostró la cuerda, la arrojó directamente de vuelta al portal, que desapareció después. La calma y tranquilidad que los rodeaba comenzó a cambiar lentamente mientras Meruem simplemente observaba al humano que parecía menospreciarlo. La audacia de tratarlo como un simple juguete lo molestaba incluso a él mismo, incluso cuando no tenía ningún interés en pelear, sobre todo considerando que sabía más de él de lo que debería. Así que habló con la misma calma, sin alterar su expresión, mientras el aura púrpura oscura del rey se desataba sobre todo a su alrededor, afectando el entorno, provocando escalofríos incluso a Pouf y Youpi. Que no me interese pelear no significa que no lucharé contigo ni que cederé a tus exigencias. El rey entrecerró los ojos mientras su real instinto asesino se desataba con ese reno oculto, vil y malicioso, que amenazaba con consumir todo el palacio real, afectando todo a su alrededor. Sin embargo, su expresión permaneció inmutable mientras miraba a Yasuo con desprecio, como un dios que menosprecia a los insignificantes humanos y otras criaturas inferiores bajo sus pies. Su enorme aura comenzó a filtrarse por las grietas del espacio, intentando destruir todo a su alrededor, y solo entonces declaró: que no me interese pelear no significa que puedas faltarme al respeto o menospreciarme. No te tengo buenos sentimientos, así que elige tus palabras con cuidado. Aunque luché contra el otro humano hasta el empate, ese era mi yo anterior, así que tu fuerza no me importa. Solo dime dónde está y no tendrás problemas conmigo. Esto no es una petición, es una orden. Al oír eso, Pouf no pudo evitar apretar los dientes, porque eso significa que el humano puede salir con vida, mientras que él está destinado a morir. Después de todo lo que hizo, lo quiere muerto, miserablemente. Y aunque no haya podido ver sus últimos momentos, no importa, mientras sepa que estará muerto,
incapaz de disfrutar de lo que podría haber sido una vida feliz. Su odio, que brota de algo pequeño, brota de su ego como guardia real herido, pero su rey no parece tener interés en hacerlo. De hecho, no parece estar interesado en nada más que en Komugi, pero si el humano se niega a responder a su pregunta, se matará, y eso es algo que Pouf anticipa. La pequeña sonrisa nunca abandonó el rostro de Yasuo, la maliciosa intención de Ren no lo perturbó ni un poco. Sabe que el plato principal y el postre son más que suficientes para lograr lo que quiere, para alcanzar la perfección, pero eso no es lo único que quiere ahora, ¿verdad? No, quiere más. Su codicia pone la mira en lo que está más allá de la perfección, y se preparó demasiado solo para lograrlo. El líquido dentro de la jeringa es prueba de ello. Una combinación de su investigación sobre genética y las misteriosas inscripciones conducen a algo fascinante nunca antes visto y es poco probable que se vuelva a ver. Su investigación sobre las misteriosas inscripciones que dejaron de serlo alcanzó un nivel completamente nuevo. Su investigación nunca se detuvo. Comenzó a estudiar Grid Island a fondo y a ampliar sus hallazgos, y los resultados fueron exactamente lo que esperaba. Ilimitados es la palabra con la que podía describir la descripción, su potencial es infinito en las manos adecuadas. Las inscripciones que logró crear son simplemente asombrosas, y encontró la manera de combinarlas con su investigación sobre genética. Una forma simple pero compleja que solo él es capaz de lograr, aunque anteriormente solo pudo producir lo que podría llamar un resultado perfecto cuando usaba la habilidad de cobrador de deudas. El tipo de poder que poseía le permitía realizar milagros, ya que no solo estaba creando su laboratorio en ese momento. También estaba investigando lo más importante, y el resultado fue el líquido plateado. Había estado esperando con ansias lo que Meruem obtendría al consumirlo gracias a su milagrosa habilidad innata y su habilidad de especialista. El resultado fue ciertamente fascinante a los ojos de Yasuo, un resultado fenomenal que dibujó una sonrisa feliz en su rostro, justo el resultado que deseaba, ya que no quería arriesgarse a que el veneno mortal dentro de Meruem fuera derrotado. El rey tiene que morir antes de que termine el día, la inyección de líquido solo retrasará el proceso unas horas más. El humano que realmente domina el mundo conocido, un humano monstruoso que nació dentro de ellos, no era alguien que pudiera ser intimidado, ni la maliciosa intención del rey tuvo ningún efecto en él, ya que simplemente pronunció sus siguientes palabras con calma. También pareces malinterpretar algo. El humano con el que luchaste, Netero, él y yo no estamos al mismo nivel, así que aunque veo claramente que te has vuelto más fuerte, sigo viendo una probabilidad extremadamente alta de ganar contra ti, así que lo que te pido no es realmente una petición. Bueno, es una petición que no tienes más remedio que aceptar si quieres ver a la chica. Yasuo, por supuesto, sabe que esas palabras solo herirán el ego del rey y no lo llevarán a ninguna parte. Él es el rey después de todo, y uno fuerte, con una arrogancia digna de su estatua, así que, por supuesto, no se doblegará, diga lo que diga Yasuo, incluso si conoce su verdadera fuerza. Lo único que puede hacer dudar a Meruem es su luz en medio de la oscuridad, la mariposa blanca llamada Komugi, pero saber que necesita hacer algo que no quiere hacer. Algo que podría matarlo, porque ¿cómo puede confiar en Yasuo antes que en él? ¿Y si lo que hay dentro de la jeringa solo lo hace morir más rápido? Las siguientes palabras de Yasuo desvanecieron la vacilación. Entonces, ¿qué te parece esto? Peleamos. Si ganas, te teletransportaré directamente a la ubicación de la chica sin pedirte nada, pero si pierdes, harás lo que te diga y te teletransportaré a su ubicación. En cualquier caso, tú ganas más, ¿qué te parece? El rey, pensando durante un segundo antes de tomar la decisión más lógica, asintió. Acepto, pero la pelea solo puede durar 5 minutos. Quien parezca estar ganando en ese lapso de tiempo, gana, porque, como sabes, no me queda mucho tiempo. Capítulo 139. El enfrentamiento ha comenzado. Yasuo asintió, esperando ya esas palabras, y luego aconsejó al rey mientras flotaba en el aire, con su cabello oscuro ocultando la brillante luna a sus espaldas. Te aconsejo que los consumas a ambos antes de empezar, o no tendrás muchas posibilidades. No hay necesidad de Zook, pronunció el rey. Sin embargo, no tuvo oportunidad de terminar antes de que la enorme mano púrpura que apareció de la nada lo lanzara por los aires. Una mano que gritaba de puro peligro y poder, buscando desvanecer todo a su paso y creando una bomba sónica que retumbó por el palacio real. Meruem estaba realmente atónito al no poder reaccionar ante una mano tan similar a las que había enfrentado antes. Bastante similar a la habilidad de Netero, pero también completamente diferente, porque aunque se volvió más fuerte, tan fuerte que de hecho habría sido capaz de matar a Netero al instante y su habilidad de estatua sería inútil. Así de fuerte se ha vuelto, pero se encontró ante una situación similar, solo que más peligrosa. Toda la fuerza que había ganado parecía inútil, como si nunca la hubiera obtenido. La mano morada oscura pareció romper las leyes del espacio,
apareciendo justo a su lado con una velocidad inigualable al golpearlo. Y de hecho, duele, incluso con lo fuerte que se ha vuelto su cuerpo y lo monstruoso que es su aura, duele en contraste con cómo se sintió frente a Netero. Este humano y Netero están realmente a otro nivel. Fue enviado unos 100 metros antes de controlar sus enormes alas para equilibrarse en el aire. Luego miró al humano que también flotaba en el aire con algo extraño flotando también detrás de él. Una extraña forma de color púrpura oscuro, con una estructura facial similar a la de Yasuo, aunque solo un ojo vertical de color negro intenso ocupa una parte considerable del rostro. Su cuerpo es delgado pero musculoso. Sin embargo, lo más interesante son sus 6 brazos, extremadamente largos, que alcanzan una longitud de 50 metros, lo cual resulta extraño considerando que su altura es de solo unos 30 metros, aunque solo consta de la parte superior del cuerpo, sin piernas. Y algo que Meruem notó claramente, ya que lo único que conectaba a Yasuo con el constructo eran 3 hilos morados. Meruem decidió atacarlos, o a Yasuo, ya que eran los únicos puntos débiles que podía ver, y tenía razón, esta es una debilidad oculta del constructo visión. Si los 3 hilos se destruían, el constructo desaparecería. Por supuesto, esos 3 hilos morados oscuros eran extremadamente fuertes, no tan fuertes como el resto del constructo, pero fuertes al fin y al cabo, y Yasuo creó esta debilidad simplemente para fortalecer el constructo. Cuantos más riesgos había, más fuertes se volvían las habilidades Nen. Sin embargo, Yasuo permitió que esa debilidad existiera por una simple razón, era casi imposible de explotar. Poseía un arsenal de habilidades que se complementaban a la perfección, creando una barrera indestructible que Meruem tendría que romper para ver cuán indestructible era. Meruem también notó algo interesante, una burbuja aparecía con sus contornos brillando con una luz morada. Este es el dominio de amplificación de Yasuo, ya que lo creó con un alcance de unos 300 metros sacrificando el resto de su dominio. Ese alcance se extendió a 500 metros cuando su ojo izquierdo comenzó a brillar con una luz escarlata. Yasuo lo hizo simplemente para poder percibir el espacio con claridad y entrar en un estado de casi invisibilidad. En cuanto al contorno púrpura del dominio, a Yasuo simplemente no le importaba si alguien lo notaba. Añadió ese riesgo para fortalecer la subhabilidad y no se arrepiente en absoluto porque eso hizo que su amplificación dentro del dominio de amplificación fuera mucho mayor. Yasuo parecía flotar con su ojo derecho completamente en blanco como si no pudiera ver, mientras que su izquierdo brilla con una luz escarlata debido a la activación de la habilidad de los ojos escarlata, una habilidad simple que le permite fortalecer sus habilidades especializadas. Flotar no parece ser la palabra correcta para describirlo, ya que simplemente parecía estar estático en medio del aire sin hacer ningún movimiento, excepto la débil respiración. Respirar solo es posible gracias a su dominio de control, que se manipula para hacerlo. Después de todo, pierde la capacidad de controlar la mayor parte de su cuerpo al usar la habilidad visión. Meruem observó cada una de sus acciones cuidadosamente, esperando a que Youpi y Pouf ganaran distancia después de que les ordenara hacerlo, sin darles otra opción. Solo pasaron unos segundos antes de que el rey decidiera comenzar a atacar. No dispuesto a ser indulgente con el humano en absoluto, usó todo su poder tratando de terminar la pelea lo antes posible. Sin embargo, no puede y lo sabe que solo necesita estar del lado ganador hasta que pasen los 5 minutos y será el ganador. Sabe por el primer ataque de Yasuo lo difícil que será lograr alcanzar al humano frente a él. No pudo reaccionar al ataque no solo por la sorpresa, ya que eso no es algo que pueda detener a alguien como él, sino también por la velocidad del ataque. Pudo seguir el movimiento de la mano, pero no estaba listo para evadirlo. El punto fuerte de las hormigas quimeras siempre serán sus capacidades físicas debilitadas, respaldadas por su Nen. Ubojin no era fuerte solo por su reserva de aura y su habilidad de mejoras, sino también por sus ya fuertes capacidades físicas, que se vieron mejoradas aún más por el Nen. Eso es lo que tienen las hormigas quimera, capacidades físicas que pueden inutilizar las habilidades de la mayoría de los usuarios de Nen. Y tal como está el rey ahora mismo, puede permanecer de pie sin siquiera usar Nen, y ningún usuario de Nen podrá lastimarlo a menos que se usen habilidades especiales, e incluso entonces, las habilidades deben ser lo suficientemente fuertes como para afectarlo. Eso, por supuesto, no aplica a Yasuo, cuya habilidad con el Nen no tiene rival, él realmente se encuentra en la cima de lo que los seres humanos pueden hacer. La habilidad del rey le permitió evolucionar aún más de lo que ya lo ha hecho. El cuerpo que apenas fue dañado en su pelea con Netero se volvió mucho más fuerte hasta el punto en que uno puede preguntarse, ¿será la misma bomba capaz de lastimarlo en su estado actual? Sin embargo, Yasuo fue capaz de hacerle sentir dolor sin importar cuán pequeña fuera la sensación. La combinación de varias cosas permitió que eso sucediera, el hecho de que el constructo visión tenga la fuerza física de Yasuo, lo cual es algo importante considerando lo fuerte que es. Y el hecho de que al usar la habilidad, el constructo se considere su cuerpo real,
lo que le permite emitir aura a través de él, lo que le permite mejorar aún más el constructo a través del NEN, y eso dice mucho considerando su competencia en mejora y básicamente en todas las demás categorías. Lo más importante es de qué está hecho el constructo. Aeronen, un material en el que transmuta su aura, tan ligero pero a la vez tan fuerte, su habilidad de transmutación. Cuando uno transmuta aura en algo, eso no significa que su aura transmutada solo sea tan fuerte como esa cosa, todo depende de cuánta competencia tenga uno en transmutación y en la habilidad. Yasuo pudo llevar su habilidad Aeronen bastante lejos, volviéndose incluso más fuerte que el elemento que acaba de crear, e incluso todo el constructo es más ligero que una pluma, y eso es de lo que está hecho el constructo, que combinado con los riesgos de la habilidad lo hace aún más fuerte. Y eso se aplica especialmente a su velocidad. Yasuo puede controlarlo como si fuera su propio cuerpo, como si controlara naturalmente sus propios músculos, lo que le permite ser mucho más rápido que el sonido, superando Mach 10, lo cual se debe a su peso ligero. Esa propiedad de ligereza también le permite otra cosa, además de su control natural. Yasuo también usa su dominio de control para controlar la construcción, haciendo que su ya asombrosa velocidad sea mucho mayor, y su ligereza prácticamente no le ofrece resistencia. Sin embargo, hay algo que Meruem no consideró: lo mejor de Yasuo es su mente. La mente creativa que le permitió construir un arsenal de habilidades que se apoyan mutuamente para crear algo fascinante, y Yasuo está a punto de demostrar hasta dónde lo ha llevado su mente. La brillante luz de la luna permaneció oculta bajo la gran forma de la construcción, proyectando una sombra masiva sobre un área extensa frente a él. Está de pie en el aire a una altura perfecta para proyectar una sombra sobre el rey, que está a unos 100 metros de distancia, pero está más cerca del suelo que él. Capítulo 140. ¿Confrontación? ¿De verdad es eso? El enfrentamiento ha comenzado. Aunque no se podría llamar realmente un enfrentamiento, fue una pelea interesante donde se demostró el poder absoluto de Yasuo. Un poder que continuó aturdiendo a Meruem desde el primer ataque hasta el segundo de Yasuo, lo que lo aturdió aún más cuando el constructo de la visión rompió la barrera del sonido atacando a su derecha, lejos de Meruem, lo cual le pareció extraño hasta que sintió el enorme puñetazo que lo alejaba de su izquierda. Incapaz de reaccionar, notó un portal aparecer frente a la mano, y antes de que pudiera reaccionar, sintió el mismo dolor que sintió antes. La combinación de la velocidad del constructo visión y su dominio de control, que lo hacen más rápido, y su habilidad de portales, sumada a la ecuación, hace que su nivel de peligrosidad sea increíblemente alto de lo que debería ser. El humano frente a él es demasiado peligroso. 5 minutos, comentó Meruem mientras se estabilizaba en el aire. Sus especulaciones previas sobre cómo iría la pelea se basaban en su estado actual, pero eso no significaba que se rindiera. No, de hecho, estaba pensando en lo que podría llegar a ser en estos pocos minutos. Ya se había enfrentado a una situación similar contra Netero, no pudo hacer nada y eso realmente no le gustó. Por mucha luz que Komugi le haya traído, algo nunca cambiará: su ego como rey, su superioridad sobre todo lo demás. Ese ego es lo que lo impulsa a ser mejor que todo, a ser el gobernante absoluto de todo. Es un especialista, así que esa obsesión le permitió crear la segunda habilidad más poderosa de la historia, no muy lejos del dominio de control de Yasuo. La capacidad de absorber las habilidades y el aura de todo lo que consume, y ahora planea usar esa misma obsesión para crear algo igual de poderoso, por un precio, claro. También está usando algo igual de importante: su profundo deseo de ir a ver a Komugi, y confía en que puede crear la habilidad que quiere de forma natural. Solo se pregunta qué tan rápido podrá terminarla. Y no cree que le lleve mucho tiempo, especialmente considerando que ya comenzó el proceso durante su pelea con Netero. Aunque no tuvo mucho tiempo para terminarla, comenzó su racha de ataques mientras su mente también estaba concentrada en su objetivo oculto. ¿Estará oculto? El siguiente enfrentamiento fue milagroso, por decirlo menos, hasta el punto que Youpi y Pouf quedaron extremadamente aturdidos mientras sus cabezas comenzaban a zumbar porque simplemente no podían ver nada, solo escuchaban las numerosas bombas de sonido que amenazaban con dejarlos sordos. Porque al minuto siguiente, solo vieron al humano estático en el aire, con las manos de la estatua pareciendo un tanto ilusorias y su rey prácticamente invisible. Pero oyeron el sonido que reverberó por todo el palacio y vieron cómo todo se derrumbaba, y el suelo se hacía añicos a su alrededor. Terremotos se producían a cada segundo, sacudiendo cada rincón del palacio real e incluso más allá. Y lo que parecían ráfagas de lava pura y destructiva salían disparadas desde todos lados, solo para ser vistas de nuevo como si fueran disparadas contra quien las disparó, quien a su juicio era la nada. Las ráfagas no eran nada, sino que se disparaban contra Yasuo. Por supuesto, sabían que la fuente de las ráfagas no era otra que su rey, ya que esa es la habilidad de Youpi, pero en manos de Meruem está mucho más optimizada y es mucho más fuerte. Pouf llegó fácilmente a la conclusión inmediata de que las ráfagas fueron disparadas contra su rey, a quien Pouf no puede ver,
lo que atribuyó a la capacidad del humano para crear portales, una habilidad extremadamente peligrosa. Los dos simplemente se quedaron atónitos de que un humano realmente tuviera la capacidad de enfrentarse a su rey, especialmente con su nivel actual de poder. Ver la extraña y desconcertante escena ante ellos comenzó a destruir su ya extraño sentido común. La sensación de que el rey no tiene rival, que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia, pero aquí están viendo lo que consideraban imposible. En el primer minuto, la pelea fue extremadamente simple. Meruem volaba mientras usaba su fuerza muscular para aumentar su velocidad hasta el punto de poder viajar cientos de metros casi instantáneamente. Una velocidad que solo continuó aumentando a medida que Meruem ganó más competencia en el uso del Nen, así como más control sobre su poder enormemente incrementado. Sin embargo, nada ha cambiado. Siempre termina enfrentándose a las enormes manos de color púrpura oscuro que aparecen desde un portal o lo atacan una vez que alcanza una distancia de unos 50 metros. Logró escapar fácilmente de la burbuja púrpura que dominaba a Yasuo y luego comenzó a atacarlo con ráfagas de ira, pero nada cambió. Todos sus ataques eran fácilmente devueltos a él, pero el rostro de Meruem no cambió en absoluto. Incluso con todos los fuertes moretones que comenzaron a aparecer por todo su cuerpo, incluso con las heridas que comenzaron a aparecer debido a las manos destructivas. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Heridas y moretones que desaparecen en cuestión de segundos como si nunca hubieran existido. Las habilidades de regeneración del rey alcanzaron un nivel completamente nuevo después de consumir a la mayoría de los dos guardias reales. Pero la velocidad a la que los 6 brazos de Yasuo atacaban se volvió cada vez más rápida a medida que aparecían más portales por todas partes, incluso fuera de su dominio de amplificación, sin darle a Meruem oportunidad de relajarse. Los ataques se volvieron más agresivos hasta que Meruem se vio lanzado como una pelota entre todas las manos que comenzaron a aparecer desde los portales, ni siquiera tuvo la oportunidad de disparar las ráfagas antes de ser enviado lejos. En este punto, las bombas de sonido se convirtieron en algo que ocurre repetidamente en poco tiempo. Cada trozo de vidrio dentro y fuera del palacio comenzó a romperse en pedazos cada vez más pequeños, los edificios comenzaron a temblar de una manera peligrosa como si fueran a caer en cualquier momento. Los edificios parcialmente destruidos están al borde de derrumbarse por completo, aparte de los lugares que están mayormente destruidos debido a que Meruem cae sobre ellos a gran velocidad. Hasta que incluso los edificios comenzaron a romperse y el suelo bajo ellos comenzó a abrirse como la llegada del abismo en las profundidades del planeta. Todo esto sucedió debido a las bombas sónicas producidas por Yasuo y la enorme velocidad del monstruo, que superaba con creces el sonido, incluso superando la marca de 25 Mach. Eso también resultó en otra cosa, la fricción del aire y las enormes manos moradas, causada por el simple hecho de que el aire no tiene tiempo de apartarse del camino de las manos debido a su velocidad. La fricción hace que las 6 enormes manos se calienten como cualquier material normal, ya que la construcción está hecha de aeronen. El aeronen es simplemente el aerogel, aunque mucho más mejorado y fuerte, por lo que es capaz de calentarse. Sin embargo, el material en el que Yasuo decidió transmutar su aura tiene una propiedad especial que buscaba, una interesante pero simple, una resistencia extremadamente alta al calor. Así que la temperatura extremadamente alta causada por la fricción no representó un obstáculo para Yasuo. Al contrario, hizo que las 6 manos fueran mucho más peligrosas, ya que su temperatura aumentaba cada vez más y comenzaron a brillar con otro color, un color amarillo rojizo que parece derretir todo lo que se encuentra cerca de los 6 brazos. Una temperatura extremadamente alta que superó los 1500 grados Celsius y que buscaba quemar a Meruem hasta convertirlo en cenizas con su sangre evaporada en la oscuridad de la noche. Aunque era bastante difícil de lograr con el nivel de poder de Meruem, fue suficiente para que el daño infligido a Meruem fuera mucho mayor, superando lo que su regeneración puede hacer. La temperatura comenzó a aumentar en todo el palacio debido a la fricción que causaban a su alrededor, hasta el punto de que los alrededores alcanzaron una temperatura suficiente para crear lava por todas partes debido a las rocas, escombros e incluso tierra quemada. Una temperatura tan alta que obligó a los 2 guardias reales debilitados a retirarse aún más. Mientras tanto, Meruem mantuvo la compostura sin ningún cambio en su expresión, como si todas las heridas que comenzaban a hacerse un poco profundas no le afectaran, como si el hecho de estar en una situación de impotencia no le importara. Hasta que transcurrió un minuto desde el comienzo de la pelea, ese minuto fue suficiente para cambiar el escenario por completo, ya que a kilómetros de distancia. Todo estaba destruido, incluso el suelo bajo sus pies, un paisaje completamente diferente de lo que alguna vez fue, solo tierra derruida y lava fluyendo por todas partes. Yasuo simplemente observó esto sin emoción, sabiendo que la pelea estaba lejos de terminar. Observó el horrible pero hermoso paisaje con su ojo vertical y negro, porque ahora no estaba en su propio cuerpo, no, su cuerpo en este momento era la visión, una visión completamente activada capaz de lograr milagros.
Fue en ese momento que el rey pronunció unas simples palabras con un significado más profundo del que parece, un significado más profundo que solo la oscuridad puede ver, mientras dejaba escapar un pequeño suspiro. Ja, ja, en realidad no importa, ¿verdad? Solo me quedan unas pocas horas de vida. Después de todo, terminé antes de lo esperado, así que empecemos, ¿de acuerdo? O mejor dicho, terminemos. Pronunció el rey justo después, colocando otra mano y pierna de Yasuo en el suelo, completando la colección, 4 partes pálidas pero ensangrentadas del cuerpo. Capítulo 141. La situación ha cambiado. Fue en ese momento que el rey pronunció unas sencillas palabras que tenían más significado del que parecen. Un significado más profundo que solo la oscuridad puede ver mientras dejaba escapar un pequeño suspiro. Ja, ja, en realidad no importa, ¿verdad? Solo me quedan unas pocas horas de vida. Después de todo, terminé antes de lo esperado, así que empecemos, ¿de acuerdo? O es mejor decir terminemos, pronunció el rey inmediatamente después, colocando otra mano y pierna de Yasuo en el suelo, completando la colección, 4 partes pálidas pero ensangrentadas. La comprensión de los 2 guardias reales se ve desafiada a un nivel peligroso que amenaza con quemarles el cerebro. Simplemente no tienen ni idea de lo que sucede ante ellos, solo ven luces por todas partes mientras la lava aparece intentando consumir todo a su alrededor. Ha pasado bastante tiempo desde que pudieron ver a su rey, y a estas alturas, ni siquiera los 6 brazos de la construcción púrpura oscura se ven. Una batalla realmente extraña. Afectó los alrededores, creando terremotos y lava que cambiaron el escenario por completo, pero aún no tenían idea de qué estaba pasando. Sus cerebros comenzaron a estancarse tratando de comprender qué estaba sucediendo y cómo podía un humano tener este nivel de poder. ¿Cómo podía un humano estar tan fuera de su alcance? Simplemente no podían comprender lo fuerte que era hasta que pudieron ver algo y oír algo. Escucharon las palabras del rey y notaron un pequeño movimiento en su aura, algo que Yasuo también notó. Entonces sucedió, la escena frente a ellos cambió ligeramente. El cuerpo de Yasuo permaneció inmóvil hasta que perdió 4 partes de su cuerpo instantáneamente, sus brazos y piernas desaparecieron y todo lo que queda es su cuerpo pálido, aún estático, sin sus extremidades. Esos mismos brazos y piernas ahora están junto a Meruem, quien apareció en un lugar completamente diferente y colocó el último brazo que acababa de cortar limpiamente. O mejor terminamos con una declaración mejor. Como era propio de un rey tan fuerte como él, sus palabras eran de absoluta confianza y elegancia. Era una declaración, no una pregunta, pues ya sabía que había ganado la pelea. No estaba seguro de por qué el humano realmente quería pelear con él, porque había notado que su objetivo no era solo conseguir que tomara la jeringa plateada y absorbiera a los guardias reales. Se dio cuenta de que el humano realmente quería pelear con él. Los patrones que Yasuo había mostrado eran demasiado obvios como para pasarlos por alto, así que naturalmente llegó a esa conclusión. El objetivo de Yasuo no le importaba mucho al rey, solo quería seguir su propio camino, y el humano sabía dónde estaba. También sabía que necesitaba algo de él para cumplir con su parte del trato, de lo contrario, Meruem tendría que matarlo. Por supuesto, prefiere no hacerlo por una simple razón. Yasuo tiene a Komugi y la ha escondido en algún lugar, y Meruem cree que tiene una oportunidad de encontrarla usando la habilidad que acaba de crear. Una habilidad que solo fue posible gracias a estas circunstancias particulares, la lucha contra la humana, sus acciones, sus deseos como rey y el sacrificio que hizo. Si tan solo una cosa hubiera cambiado, la existencia de la habilidad habría sido imposible, pero aún así, no quería matar a la humana y buscarla él mismo debido a una habilidad de la humana que tenía ante sí. La habilidad de los portales. ¿Qué tan lejos estaba? ¿Hasta dónde la llevó? ¿Estaba en el otro extremo del planeta o en las profundidades de la Tierra? ¿O está muy por encima del cielo? Meruem simplemente desconocía los límites de la monstruosa humana que tenía ante sí, así que prefería no arriesgarse. Creía que ganaría, sabía que ganaría porque era el rey. Sin embargo, Yasuo parecía pensar lo contrario. Como era de esperar, las extremidades cercenadas no le afectaron en absoluto, de hecho, no cayó ni una gota de sangre y su expresión permaneció inalterada. Esto se debe en parte a que no puede controlar su cuerpo de forma natural al usar la habilidad visión, pero sí puede con su dominio de control. Pero también a que simplemente no sintió nada ni pensó que perdería por este simple suceso. Yasuo ya había calculado que ganaría, pero esto no es más que un simple paso atrás que permitió por una razón calculada. Para darle al rey la esperanza de que realmente puede ganar, la acción del rey simplemente destruirá sus planes, que no quiere ver, además de otra razón más importante. El constructo de 6 brazos no se movió más después de eso, como si se hubiera rendido, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Los siguientes susurros de Yasuo son un testimonio de ello mientras controlaba sus cuerdas vocales y su boca para pronunciar las palabras.
¿No has aprendido nada de tu anterior pelea? Siempre hay algo más. Algo oculto y si no prestas atención, te arrepentirás. Hormigas, esta es tu debilidad. Demasiado joven. Demasiado inexperto. Esos murmullos, esas palabras categóricas pronunciadas con absoluta serenidad, como si lo sucedido no le importara a Yasuo, como si esas 4 extremidades en el suelo no cambiaran nada. Esas palabras le recordaron lo que dijo Netero durante su pelea y lo que había experimentado durante ella. Los humanos siempre tienen algo más bajo la manga. Incluso con su extraña habilidad, la que le permitió cortar las extremidades de Yasuo, no pudo reaccionar a lo que sucedió después. De repente, descubrió que las 4 extremidades cercanas a él habían desaparecido, solo para parecer conectadas a su lugar original, aunque solo estaban colocadas en su lugar sin estar realmente conectadas a su cuerpo. Sin embargo, eso no duró mucho, ya que Yasuo comenzó a aplicar su magia, conectando cada vena de su cuerpo, formando los canales por donde fluye la sangre y haciendo que esas extremidades volvieran a ser utilizables. Luego, aplicó los toques finales mientras se atacaba a sí mismo con el constructo visión, usando la rosa negativa para iniciar el proceso de curación. Eso y el tono azul claro que apareció en su piel cuando los organismos Obae comenzaron su trabajo, logrando lo que se considera imposible, una regeneración casi instantánea, mucho más allá de lo que el rey puede hacer. Y por cierto, lo que acabas de hacer, no tienes que esconderte, sentí las burbujas, así que hacer eso no importa, aconsejó Yasuo una última vez antes de comenzar su oleada de ataques, aunque muy diferente a la anterior. La humanidad realmente da miedo. No, él da miedo, este nivel de poder y anormalidad alcanzado por un humano que parece tan joven. Alguien tan peligroso que rivaliza con mi fuerza, yo, que nací para ser el gobernante de todo, y él ni siquiera usó un arma como el otro humano, pero, como dijo, soy joven, así que si tan solo tuviera más tiempo o si usara el tiempo que tengo. Pero no importa, eso no cambia nada, tu regeneración no podrá seguirme el ritmo y mi objetivo no es matarte. En el fondo, sin embargo, numerosas preguntas surgieron en la mente del rey. ¿Cómo lo supo el humano? ¿Cómo pudo sentir las burbujas? Meruem estaba tan seguro de que Yasuo no tendría ni idea de lo que hizo, pero aquí estamos. Sin embargo, como dijo Meruem, eso simplemente no importa. Incluso si Yasuo pudo sentir las burbujas y lo que hizo, si no puede reaccionar, entonces simplemente no importa. Así que Meruem liberó esas burbujas y las desplegó por todo el palacio y más allá. Su habilidad de fotones consiste en convertir su aura en partículas microscópicas similares a los fotones y desplegarlas con su en un instante o separar los fotones de su cuerpo y esparcirlos en el aire circundante. Esa misma habilidad se está usando ahora, pero hay algunas diferencias, como la cantidad de fotones, que es mucho menor que cuando la usó anteriormente, y su forma, que se ha vuelto mucho más grande, con una burbuja de fotones que envuelve a Meruem por completo. La extrañeza comenzó desde ese momento, cuando Meruem comenzó a usar la nueva habilidad con absoluta confianza en su victoria. Sin embargo, Yasuo lo notó y cambió de opinión, pasando de atacar a defender, mientras los 6 brazos envolvían con fuerza su vulnerable cuerpo, impidiendo que pasaran ni las más pequeñas partículas de luz. Un escudo indestructible. Así de fuerte se ha vuelto el constructo, mucho más fuerte que el nuevo elemento Yasium, pero ni siquiera eso pudo detener la avalancha de ataques del rey. Los ataques invisibles que parecen provenir de todas partes atacan las manos que protegían la debilidad de la habilidad visión, esos 3 hilos en la espalda de Yasuo. Numerosos ataques ocurrían, pero ni siquiera Yasuo podía rastrearlos. De hecho, Yasuo ni siquiera podía sentir al rey una vez que éste desapareció. Lo que está sucediendo es simplemente alucinante, porque esos numerosos ataques ocurrieron en un lapso de una milésima de segundo, y solo se necesitó esa milésima de segundo para destruir por completo la visión. Una escena similar a la anterior se repitió. Meruem apareció a unos 100 metros de Yasuo, quien seguía flotando en el aire, aunque la visión ya no se podía ver tras él, ni tampoco sus extremidades otra vez. Sus extremidades estaban de nuevo bajo los pies del rey y luego simplemente desaparecieron, dejando gotas de sangre resbalando por las manos del rey. Puedes regenerar todas tus extremidades. Punto. Capítulo 142. ¿Emparejamiento antes del jaque mate? Una escena similar a la anterior se repitió. Meruem apareció a unos 100 metros de Yasuo, quien seguía flotando en el aire, aunque la visión ya no se veía tras él, ni sus extremidades otra vez. Sus extremidades estaban de nuevo bajo los pies del rey, y luego simplemente desaparecieron, dejando gotas de sangre resbalando por las manos del rey. ¿Puedes regenerar todas tus extremidades?, se preguntó el rey tras destruir las 4 extremidades de Yasuo. Entonces, ¿cómo podría Yasuo, sin extremidades, conectar sus extremidades a su cuerpo? No puede, sus extremidades simplemente han sido reducidas a pequeñas partículas, así que, a menos que pueda regenerarlas, tendrá que permanecer sin extremidades para siempre.
El demonio volvió a mostrar su expresión inmóvil mientras la misma construcción púrpura se manifestaba con líneas oscuras que aparecían por todos sus brazos. Después de lo cual, Yasuo activó los organismos Obae en su interior para que comenzaran a trabajar, creando una sombra azul en toda su piel. El constructo atacó el cuerpo de Yasuo con la mayor velocidad posible sin hacerle daño, ya que ni siquiera la alta temperatura le hizo daño. De hecho, solo aceleró el proceso de restauración. Esto, combinado con los organismos Obae y su gran reserva de aura, que potenciaba su ya monstruosa regeneración, creó una escena interesante. En la escena de sus extremidades regenerándose en cuestión de segundos, el brillo púrpura pareció ocultar el cuerpo de Yasuo tras su velo hasta que desapareció, apareciendo su cuerpo impecable y completamente sano. De hecho, parece incluso llevar pantalones negros nuevos, ya que los suyos anteriores se cortaron cuando Meruem le cortó las piernas y los brazos. Sí, puedo. Eso fue bastante interesante. Estoy bastante seguro de que descubrí cómo funciona tu habilidad. Aunque me pregunto qué tuviste que sacrificar para que fuera posible. Comentó Yasuo, sin parecer desanimado por las pérdidas anteriores. Cerró lentamente los ojos sin desactivar su ojo escarlata y entró en un estado de concentración absoluta. Concentrado como nunca antes, después de todo, tiene que estar increíblemente concentrado para seguir el ritmo del milagro que el rey ha creado. El rey observaba con interés al humano anormal que tenía delante, sin interrumpir en absoluto el proceso de restauración de Yasuo, y su expresión no cambió en absoluto al escuchar sus palabras, aunque se preguntaba, sabiendo perfectamente que entender cómo funciona no significa que pueda reaccionar en absoluto. Eso cambia algo. Lo cambia todo. En cuanto dijo eso, Yasuo comenzó a atacar mientras las 6 manos moradas atacaban a través de varios portales hacia el rey. Sin embargo, fue en vano, ya que el rey volvió a dispersar instantáneamente sus fotones por los alrededores y luego desapareció. Y algo que Yasuo notó fue que el rey siempre retraía todos los fotones cuando no usaba la habilidad, así que al instante concluyó que mantenerla activa tenía un precio o era una condición. Una batalla con escenas que transcurrían en milisegundos, haciendo que ese límite de 5 minutos pareciera extremadamente largo, como si fuera a tardar años en pasar. Así de distorsionado estaba el tejido del tiempo en su presencia. La velocidad de la luz. Meruem no sabía mucho al respecto cuando nació, pero estudió mucho una vez que llegó al Palacio Real de la República de Gorteau del Este. Además de estudiar Gunji y otros juegos similares, también estudió otros temas que despertaron su interés. Entre esos temas había un artículo sobre la luz que había leído y del que había aprendido bastante. Cómo funcionan los fotones y su velocidad, así que naturalmente llegó a la conclusión de que no hay nada más rápido que la luz, y hasta cierto punto, tiene razón, al menos en el mundo conocido, es una creencia común. Yasuo, sin embargo, tiene algo que puede ser más rápido, pero no realmente por velocidad, algo que planea usar ahora mismo. Y entonces, el ojo vertical del constructo de visión comenzó a parpadear rápidamente mientras Meruem, quien para entonces estaba a pocos metros de Yasuo, seguía la pregunta, ¿cómo podría reaccionar a la velocidad de la luz? La respuesta es simple, el Yasuo actual simplemente no puede, pero puede hacer algo mejor, puede predecir dónde estará Meruem. Sin embargo, eso no resuelve todas las dudas. Incluso si lo hubiera predicho y hubiera comenzado a mover sus 6 brazos, la luz es demasiado rápida para que eso marque alguna diferencia. La velocidad máxima del constructo de visión no supera los 30 Mach, y eso es simplemente incomparable con la velocidad de la luz, por lo que necesitará predecir el futuro durante un periodo de tiempo relativamente largo para estar preparado. Sin embargo, cambiar lo que habría hecho es básicamente cambiar el futuro, así que Meruem lo notará y cambiará su curso de acción basándose en eso, lo que significa jaque mate. Existe una variable, una que puede hacer posible lo imposible y causar una especie de batalla nunca antes vista, la batalla más extraña jamás ocurrida, el dominio de control de Yasuo. Así que una vez que Meruem alcanzó esa distancia de Yasuo, asumiendo que este último ni siquiera sabe dónde está debido a su confianza en la velocidad de la luz, notó algo que no esperaba en absoluto, una de las enormes manos moradas apareciendo en su camino. No solo eso, apareció a pocos micrómetros de él con su máxima velocidad de impulso, así como a una temperatura extremadamente alta. Esos micrómetros no habrían sido suficientes para que nadie reaccionara, especialmente considerando que tanto Meruem como la mano estaban acortando esa distancia, pero Meruem fue capaz de lograr fácilmente lo que podría considerarse imposible. El día en que el mundo presenció muchas cosas imposibles, un día anormal, ya que incluso el sentido común del planeta estaba siendo distorsionado. Meruem pareció cambiar de dirección al instante, dirigiéndose hacia otra dirección sin alterar en absoluto su velocidad, algo extraño en sí mismo, como si la fricción con el aire no le afectara, solo para enfrentarse al mismo fenómeno, lo que le hizo entrecerrar los ojos con asombro. ¿Qué le pasa a este humano anormal? ¿Qué tan grande es su extraño arsenal de habilidades?
¿Hay más? Preguntas que el rey se vio obligado a afrontar, especialmente después de notar que todos los demás brazos aparecían instantáneamente a su alrededor. Simplemente no era capaz de reaccionar ni siquiera a la velocidad de la luz, extraño en verdad. Sin embargo, hay una explicación simple para esto, la misma razón por la que creó su dominio de amplificación sacrificando una parte de su dominio normal. Control espacial, la habilidad que potencialmente puede superar la velocidad de la luz solo si se combina con otras habilidades, al igual que el extraño arsenal de habilidades que posee Yasuo. Ver el futuro continuamente y saber dónde estará Meruem antes de manipular el espacio para que las manos aparezcan en ese destino. Un proceso simple que requiere innumerables cálculos en cuestión de milisegundos, algo que ningún humano excepto Yasuo puede hacer. Sin embargo, la habilidad de Meruem resultó ser más extraña de lo previsto, ya que casi instantáneamente una de las enormes manos moradas se rompió. Meruem se movió a través del agujero ahora disponible, escapando de la estrecha barrera de manos, solo para encontrarse de nuevo con otra mano que se dirigía hacia él desde unos pocos micrómetros de distancia. El tejido del espacio se distorsionó bajo el control de Yasuo debido a una extraña escena que estaba ocurriendo. Las manos moradas, cuya fuente era el constructo visión, aparecieron distorsionadas, ya que la mitad de los brazos seguían conectados al constructo, mientras que la otra mitad aparecía por todas partes bajo su control. Así es como las manos atacantes siguen apareciendo por todas partes como si fueran infinitas. El tiempo que Meruem tarda en destruir una de las manos es suficiente para que Yasuo cree una nueva. Y eso creó una extraña escena con las manos apareciendo por todas partes, obligando a Meruem a cambiar de dirección continuamente y destruirlas cuando era necesario. Si el control y la habilidad de Yasuo fueran incluso un poco menores, no podría reformar las manos lo suficientemente rápido, lo que significaría su derrota. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Los siguientes segundos de la pelea fueron en realidad un punto muerto sin un ganador aparente, pero no se detuvieron y continuaron la pelea durante un minuto más, volviéndose cada vez más destructiva, como si se volvieran cada vez más fuertes a mitad del combate. Hasta cierto punto, eso es cierto, ya que a medida que avanzaba la pelea, adquirieron más experiencia y Meruem se volvió más hábil en el uso de su nueva habilidad. Mientras Yasuo se acostumbraba a controlar el espacio y a realizar todos esos cálculos en poco tiempo, repitiendo el proceso cada vez mejor a medida que su cerebro se acostumbraba a toda la información que necesitaba procesar. Sus años de entrenamiento para procesar una cantidad asombrosa de información continuamente le han ayudado a alcanzar un nivel nunca visto en la humanidad. Su cerebro es la base de su dominio de control, así que cuanto más grande y fuerte se vuelve más obligado se ve a evolucionar, pero siempre hay un límite, uno que planea romper. Transcurrieron los 2 minutos cuando Meruem apareció fuera del dominio de Yasuo con los ojos brillando bajo una luz intensa, mirando al Soldic que flotaba en el cielo. Absolutamente ningún patrón que pueda explotar, ¿eh? Supongo. Esas ondas sonoras que salían de su boca solo alcanzaron unos pocos micrómetros antes de que comenzara su siguiente acción. Y así, el rey miró la cabeza de Yasuo en su mano con cierta confusión en sus ojos morados, confundido por el hecho de que el humano estuviera realmente muerto. Capítulo 143. Invulnerabilidad y luz. Pasaron los 2 minutos cuando Meruem apareció fuera del dominio de Yasuo con los ojos brillando bajo una luz intensa, mirando a Yasuo flotando en el cielo. Absolutamente ningún patrón que pueda explotar, ¿eh? Supongo. Esas ondas sonoras que salían de su boca solo alcanzaron unos pocos micrómetros antes de que comenzara su siguiente acción. Y así, el rey miró la cabeza de Yasuo en su mano con cierta confusión en sus ojos morados, confundido por el hecho de que el humano estuviera realmente muerto. Eso es lo que habría sucedido en el futuro que Yasuo vio después de una secuencia de eventos extremadamente rápidos que llevaron a que le cortaran la cabeza. Sin embargo, vio ese futuro y actuó en consecuencia. La secuencia de acciones consistió en unas cuantas acciones complejas que Meruem realizó casi al instante. Retrajo cada fotón, aunque no completamente, sino a una corta distancia, antes de comenzar a concentrar su aura en sus manos, que se convirtieron en lo que parecían bolas de lava. Parecía un volcán a punto de entrar en erupción, destruyendo todo a su alrededor. El proceso continuó durante un segundo entero, con Yasuo permitiéndole hacer lo que quería. Creando lo que parecían enormes bolas de lava, pero no es eso, esta es una versión mejorada de la ráfaga de ira de Youpi, que básicamente le permite autodestruirse creando una explosión masiva de aura pura. Sin embargo, Meruem fue un paso más allá, logrando crear las ráfagas de ira sin necesidad de autodestruirse y con un poder superior al que Youpi jamás podría alcanzar. Y así creó 2 explosiones de ira condensada altamente destructivas en cada una de sus manos, solo para que esas 2 grandes esferas de aura puramente destructiva se dividieran en innumerables esferas más pequeñas. Esas esferas se movieron según su poción de manipulación,
configurándose dentro de algunos fotones. La cantidad de fotones que creó es tan grande que, incluso con la cantidad de clastos de Ira, solo lograron llenar una cantidad insignificante de fotones. Los fotones que contenían esferas de explosión de Ira permanecieron estáticos, mientras que las vacías se extendieron de nuevo por los alrededores, a kilómetros del Palacio Real. Hágase la luz. En el momento en que el rey pronunció esas tranquilas palabras, la esfera llena comenzó a moverse a la velocidad de la luz, atravesando el espacio, y fue entonces cuando se notó el extraño movimiento de esos fotones. Los fotones de la explosión de Ira se dirigían hacia otros fotones, sin una dirección aleatoria. Cada uno de ellos se dirige hacia otro fotón vacío y una vez que lo alcanzan, ese fotón vacío específico desaparece. Y solo entonces los fotones cargados pueden cambiar de dirección hacia otro fotón vacío. Un fenómeno interesante que Yasuo notó previamente al observar el movimiento predicho del rey. El movimiento de los fotones escarlata cargados causó una escena fascinante que se vio a cientos de kilómetros de distancia. Cientos de miles de fotones cargados comenzaron a dirigirse hacia Yasuo, pareciendo grandes luciérnagas volando por el cielo. La combinación de tantas luces formó lo que podría confundirse con un sol escarlata. Los numerosos fotones vacíos por todas partes permitieron que los cargados tuvieran fotones específicos que tendrían que atravesar para alcanzar a Yasuo, lo que significaría su muerte, ya que las numerosas explosiones de ira destructiva detonarían contra él, eliminándolo por completo. Sin embargo, Meruem esperaba que Yasuo usara la construcción púrpura para protegerse, la cual debería ser capaz de protegerse contra algunas de las explosiones, luego cambiaría las direcciones de los cargados y tomaría la cabeza del humano para probar una teoría suya. Y así, Meruem inició su marcha a la velocidad de la luz hacia Yasuo, quien se encontraba a solo unos metros de las explosiones de furia que se aproximaban y que buscaban aniquilarlo. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para controlar el espacio. De hecho, en ese momento parecía estar en un estado de absoluta calma y serenidad, como si nada pudiera perturbarlo. En ese momento, se volvió absoluto, como si ni siquiera la destrucción del universo pudiera perturbarlo o afectarlo. Y así, con el tono más tranquilo imaginable, uno que puede infundir miedo y duda incluso a los depredadores más feroces, Yasuo murmuró. El rey, un título apropiado, sin duda, pero ¿has oído hablar de la palabra invencibilidad? ¿O invulnerable? Intocable. Aún no he llegado allí, pero en realidad no estoy lejos, déjame mostrarte un ejemplo. ¿Cuánto tarda la luz en recorrer una distancia de unos pocos metros? Un lapso de tiempo insignificante, lo que podría llamarse un movimiento instantáneo, pero esas palabras serenas fueron pronunciadas en ese instante. O al menos, eso fue lo que Meruem creyó oír al presenciar lo cerca que Yasuo había estado de un estado de invulnerabilidad con una simple acción. El rey vio claramente los tres portales que aparecieron al instante antes de comenzar a distorsionarse hasta envolver por completo a Yasuo, ocultándolo en la oscuridad interior. A partir de entonces, Meruem solo pudo ver la esfera redonda y negra flotando en el cielo con Yasuo y la construcción de visión oculta en su interior. ¿Invencibilidad? Meruem presenció lo que podría significar cuando los fotones cargados simplemente atravesaron el portal, apareciendo más desde varios portales de destino a diferentes distancias. Algunos a solo unos pocos kilómetros de distancia, mientras que otros a cientos de kilómetros e incluso más. Esta es simplemente una prueba de Yasuo para ver hasta dónde llega el control de Meruem sobre la habilidad. Explosiones atronadoras resonaron a cientos de kilómetros de distancia, mientras su enfrentamiento solo continuaba transformando el paisaje por completo, creando lo que se considerará el paisaje más extraño que apareció de la noche a la mañana. Ya veo, tal como pensaba, puedes ver el futuro. Un simple comentario del rey, quien reunió evidencia más que suficiente para llegar a esa conclusión. Yasuo no lo negó, ya que era bastante obvio a estas alturas. En cambio, hizo su propio comentario tras reunir información más que suficiente para saber exactamente cuál era la nueva habilidad de Meruem. Veamos. Creas esas esferas blancas, una de las cuales te envuelve por completo, luego extiendes todas las demás y solo entonces obtienes la capacidad de moverte a la velocidad de la luz. Bueno, no creo que sea la velocidad de la luz, pero no está muy lejos. Solo puedes ir en línea recta hacia otra esfera, pero puedes cambiar de dirección, aunque en un ángulo extraño, ya que siempre necesitas una esfera de destino a la que ir. Si llegas a la esfera de destino, esta simplemente desaparecerá. Incluso si no la alcanzaste y cambiaste de esfera de destino, esta desaparecerá. Es decir, mientras elijas una esfera de destino para viajar, la esfera elegida desaparecerá. Y para crear esas esferas perdidas de nuevo, debes retraerlas todas antes de liberarlas, aunque desconozco que otro límite existe. Siempre te envuelves con una de las esferas e hiciste lo mismo con las explosiones de aura que creaste, lo que significa que las cosas tienen que estar dentro de la esfera para viajar a la velocidad de la luz, pero
Lo único que puede verse afectado por la esfera y viajar a esa velocidad eres tú y tu aura. De lo contrario, si las moléculas de aire en las esferas viajaran a esa velocidad, el aire en movimiento colisionaría con el aire estático de la atmósfera. La energía cinética del aire en movimiento se convertirá en calor y en la energía cinética de las moléculas de aire empujadas que estaban estáticas. Habrá alta presión al frente y vacío detrás, lo que creará bombas, no al nivel de las bombas nucleares, pero sí significativas. Sin embargo, lo más importante es cómo puedes pensar y reaccionar en consecuencia mientras te mueves a esa velocidad. La única explicación es que puedes pensar a la velocidad de la luz y, dentro de la esfera, no te afectan las consecuencias de moverte a esa velocidad. Me pregunto qué o cuánto sacrificaste para crear esa habilidad. Se preguntó Yasuo con diversión visible en sus ojos mientras miraba a Meruem, quien estaba estático en el aire, lo que le permitió terminar lo que tenía que decir, aunque Yasuo notó algo interesante. A diferencia de la vez anterior, esta vez Meruem no retrajo el fotón esférico que lo rodeaba, lo que llevó a la siguiente conclusión de Yasuo. Además, dejar la habilidad activa tiene un costo considerable, supongo, pero aquí la dejas activa a diferencia de las veces anteriores y me permites perder el tiempo casualmente. Estás pensando en cómo derrotarme a la velocidad del rayo, ¿verdad? ¿Estás pensando en cómo romper mi invulnerabilidad? Meruem efectivamente lo hacía, pensando en cómo romper la barrera inquebrantable que tenía ante sí, la paradoja que flotaba ante él. Y aunque Yasuo parece estar indefenso en ese momento con el portal esférico cancelado, Meruem sabe que si realmente tiene la habilidad de ver el futuro, entonces cada acción suya está predeterminada. Y el humano frente a él actuará en consecuencia incluso antes de que él haga nada y, por lo que vio por última vez, puede crear el portal esférico al instante. Sin embargo, notó una debilidad en la habilidad y la analizó continuamente durante lo que parecen días desde su punto de vista, mientras que en realidad solo pasaron segundos. La extraña entidad ante el rey, una entidad cuyo nombre desconoce, de repente preguntó, «¿Tu nombre, cuál es?» Yasuo arqueó las cejas antes de esbozar una pequeña sonrisa y responder, «Oh, disculpe mi rudeza, soy Yasuo, Yasuo Soldik. Es un poco tarde, pero es un honor conocerte, Meruem». Meruem no se molestó en preguntar cómo sabía su nombre. En cambio, hizo la pregunta que realmente lo desconcertaba, la pregunta que despertó su moribunda curiosidad, ¿de verdad eres humano? Capítulo 144. El concurso de mentes. Yasuo arqueó las cejas antes de esbozar una pequeña sonrisa y responder, «Oh, disculpe mi rudeza, soy Yasuo, Yasuo Soldik. Es un poco tarde, pero es un honor conocerte, Meruem». Meruem no se molestó en preguntar cómo sabía su nombre. En cambio, hizo la pregunta que realmente lo desconcertaba, la pregunta que despertó su moribunda curiosidad. ¿De verdad eres humano? A lo que Yasuo asintió sin importarle, respondiendo a la simple pregunta, «Sí, pero espero que eso cambie pronto». Meruem asintió comprendiendo. Los humanos no dan miedo, pero algunos sí, y él es un caso especial, es una anomalía incluso entre esos peculiares. Es alguien que no se conforma con ser simplemente humano y no tiene ninguna conexión con la humanidad, o al menos eso es lo que Meruem entendió. Esto marcó el paso del tercer minuto, dejando solo 2 minutos. Ese último minuto fue suficiente para que alguien con un proceso de pensamiento a la velocidad de la luz ideara innumerables ideas sobre cómo ganar y qué debía hacer. 2 mentes brillantes con esa diferencia son suficientes para hacer que uno se sienta. Desesperación. Bueno, excepto Yasuo, cuyos ojos brillan con inteligencia y cautelosamente al pensar en las implicaciones de tal habilidad. Pensar a la velocidad de la luz. Simplemente no puedo ni empezar a imaginar cómo es su proceso de pensamiento. Tal habilidad es simplemente aterradora, así que ¿cómo se puede conquistar a alguien con tal poder, capaz de pensar a esa velocidad? Nadie puede. Cuanto más larga la batalla, menos posibilidades de ganar se vuelven, y esto es algo que él predijo. No importa lo que haga Yasuo, habrá contramedidas que ese oponente pueda usar para ganar. Yasuo pudo aguantar tanto tiempo simplemente demorando y usando su arsenal de habilidades como sorpresa para negar lo que el oponente tenga en mente. Desesperación es lo que alguien en la posición de Yasuo debería sentir en ese momento. Sin embargo, él no sintió tal cosa. Solo él puede hacer que las personas sientan lo que no quieren sentir. En cambio, sintió otra sensación, una sensación extremadamente familiar. Una sensación que siente cada vez que se le ocurre una nueva idea, cada vez que su curiosidad por algo se enciende mientras espera investigar a fondo lo que despertó su interés y luego expandirlo para crear algo mejor. Luego, observando su fascinante creación con profunda alegría, disfrutando del proceso de encontrar que investigar y, durante la investigación, esa sensación de logro al ver los resultados. Eso es lo que siente en ese momento durante esta extraña pelea, curiosidad por cuántas maneras puede ganar, investigará más adelante, cómo puede ganar ahora.
probando los límites que antes no podía probar porque nadie está a su altura. Con su nueva habilidad, el rey pudo alcanzar esa etapa, así que Yasuo considera que esto es un experimento que está llevando a cabo entre sus otros objetivos. Entonces, ¿cómo romperá el rey lo irrompible? ¿Y cómo luchará Yasuo contra la mente invencible? Bueno, para Yasuo la respuesta es bastante simple: trucos mientras usa sus habilidades destructivas que aún no ha usado. Por otro lado, Meruem comenzó a usar las contramedidas que había ideado contra el portal esférico. Una de las ideas es bastante simple: ganaría si obligaba a Yasuo a defenderse, ya que notó algo cuando Yasuo usó esa habilidad. Observó que, cuando este último estaba completamente rodeado por los portales esféricos, la enorme burbuja púrpura que envolvía el entorno desaparecía. La burbuja que Meruem había creado era responsable del extraño movimiento de las manos, así como de algunas peculiaridades que notó en Yasuo. Así que, naturalmente, asumió que, al usar el portal esférico, no podía usar esa habilidad en particular, lo que significaba que no podía atacarlo en absoluto. Mientras que el otro método que encontró es bastante interesante, como mínimo. Meruem retrajo cada esfera de fotones antes de comenzar la misma escena que antes. Numerosas explosiones de furia dentro de los fotones se extendieron entre los innumerables fotones vacíos a medida que comenzaban a moverse hacia los fotones vacíos de destino. Solo que, como Yasuo estaba en su camino, las explosiones tendrían que atravesarlo. Así que, por supuesto, creó de nuevo el portal esférico que lo protegía de los misiles que se aproximaban, y estos simplemente lo atravesaron, apareciendo desde los portales de destino. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Mientras el fotón cargado salía del portal y se dirigía hacia la barrera más cercana, buscando explotar, cambió repentinamente la dirección de su movimiento, volviendo al portal, simplemente porque el fotón de destino había cambiado del que estaba detrás de Yasuo a otro detrás del portal de destino. Los innumerables fotones dispersos a lo largo de decenas de kilómetros a la redonda le permitieron lograr esto, lo que también le permitió ignorar una debilidad específica de la habilidad, si es que se le podía llamar así. El hecho de que si el fotón cargado en movimiento cambiaba de dirección, ya sea forzada o voluntariamente, hacía que el fotón de destino desapareciera. Al igual que al atravesar los portales, estos cambian de dirección forzadamente, lo que significa que, en ese punto, Meruem necesita elegir otro; de lo contrario, seguiría en esa dirección específica infinitamente hasta que se topara con algún tipo de barrera. Y la habilidad habría sido mucho mayor si Meruem hubiera podido mover el fotón de destino, pero no puede. Una vez elegido un fotón de destino, permanecerá estático en el mismo lugar. Y así, ocurrió una escena interesante: el fotón cargado alcanzando el portal una vez más antes de que se cerrara, lo cual solo fue posible porque el destino del fotón cambió casi instantáneamente tras su paso. Excepto que, esta vez, cuando estaba a mitad del portal, se encontró con una barrera; otro fotón cargado colisionó entre sí, lo que provocó una pequeña explosión. Solo una explosión entre muchas, porque esos no fueron los únicos fotones cargados que colisionaron. No, muchos fotones chocaron entre sí de diversas maneras, desencadenando un montón de pequeñas explosiones que parecen apoyarse entre sí para crear una explosión cada vez mayor. Una explosión lo suficientemente fuerte como para evaporar todo en un radio de más de 1 milla a la redonda. Yasuo tenía razón, estaba en un estado de casi invulnerabilidad hasta que ya no lo estaba porque la debilidad de la habilidad que está usando es la habilidad en sí. Es posible destruir la cosa responsable de esa invulnerabilidad. Después de todo, los portales están hechos con Nen. Si los fotones simplemente atravesaran el portal, no les habrían causado daño, pero no, lo que hizo Meruem fue causar explosiones dentro y alrededor del portal, explosiones lo suficientemente grandes como para afectar la composición del portal, Nen. Una solución simple: al igual que puede destruir el constructo de visión, también asumió que puede afectar los portales, aunque a un alto costo, ya que una parte significativa de los fotones cargados se consume. Y eso no es solo un simple consumo de Nen, hay más. Hizo un sacrificio para crear la habilidad, y sacrifica algo continuamente cuanto más la usa, especialmente retraer los fotones para crear nuevos. Eso tiene un alto costo, pero Meruem aprovechó un agujero en la trama, haciendo que ese costo sea insignificante en el gran esquema de las cosas. Después de todo, ya está muriendo. Meruem permaneció estático en el aire sin alejarse del gran fotón en absoluto, simplemente observó y manipuló los innumerables fotones que puede controlar como si fueran sus extremidades. El gran orquestador tras bambalinas observaba cómo el portal orbital se disolvía en la nada, pero lo que apareció detrás es otro portal redondo que lo mantenía a salvo de cualquier daño. Eso no molestó a Meruem, quien sabía que solo necesitaba mantenerse a la defensiva para ganar. Y notar que el dominio de Yasuo aún no estaba allí lo convenció aún más de que las manos moradas que se teletransportaban eran el resultado de cualquier habilidad que fuera. La burbuja morada había desaparecido, pero no bajó la guardia. Esta no es solo una pelea por ese trato específico, no,
Se convirtió en mucho más que eso. Esta es una pelea de egos que demuestran quién es superior. Aunque Yasuo disfrutaba de demostrar quién era el más fuerte, lo hacía por una razón diferente. La mayoría de las cosas eran un viaje de investigación para él, y esta resultó ser especial. En cuanto a demostrar quién era el más fuerte, bueno, ya sabía la respuesta. En cuanto al rey, disfrutaba a fondo de la extraña pelea, una pelea tan extraña que simplemente no podía imaginarla antes, especialmente con una humana. La disfrutaba más de lo que jamás imaginó, disfrutando de la pelea hasta el punto de que una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro con curiosidad evidente en sus ojos, preguntándose qué haría la humana ahora, ya que se enfrentaba a una situación inevitable. Hasta el punto de que comenzó a olvidar que estaba muriendo rápidamente, algo que no le gustaba, pero que no le afectaba mucho. Ahora, sin embargo, ignoraba por completo ese hecho, simplemente disfrutando el momento con una parte de su cerebro aún enfocada en la luz dentro del túnel, deseando encontrarla, disfrutando de sus últimos momentos satisfecho. Trucos, un procedimiento o práctica astuta destinada a engañar o defraudar, eso es lo que Yasuo usó durante toda la pelea. Según las leyendas, los demonios mienten y engañan bastante, así que ¿cómo se puede esperar algo más de él? Su dominio de control es absoluto, ninguna barrera puede interponerse en su camino, el dominio puede aparecer instantáneamente, así que ¿cómo podría un simple portal interponerse en su camino? Esto no era más que un simple engaño que orquestó para ocultar lo que realmente estaba sucediendo dentro de ese portal esférico y lo que estaba por venir, algo a lo que el rey simplemente no pudo reaccionar en absoluto. Capítulo 145. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Su dominio de control es absoluto, ninguna barrera puede interponerse en su camino, el dominio puede aparecer instantáneamente, así que ¿cómo podría un simple portal interponerse en su camino? Esto no era más que un simple engaño que orquestó para ocultar lo que realmente estaba sucediendo dentro de ese portal esférico y lo que estaba por venir, algo a lo que el rey simplemente no pudo reaccionar en absoluto. Antes de que el rey pudiera reaccionar, se aprovechó la debilidad de su habilidad, podía moverse casi a la velocidad de la luz. Es cierto, pero eso no significa que la velocidad lo afecte, porque de ser así, comenzaría a ganar más y más masa cuanto más se acercara a la velocidad de la luz, así es como funcionan las leyes de la física. Esto continuaría hasta que su masa se volviera infinita, lo cual es simplemente imposible, ya que moriría mucho antes. La luz es la velocidad más rápida a la que un objeto puede viajar en el vacío. A medida que un objeto se mueve, su masa también aumenta. Cerca de la velocidad de la luz, la masa es tan alta que alcanza el infinito, y se requeriría energía infinita para moverla, lo que limita la velocidad de un objeto. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Los fotones son capaces de moverse a esa velocidad simplemente porque no tienen masa, lo que significa que moverse a esa velocidad no tiene ningún efecto sobre ellos, siempre no tendrán masa lo que les permitirá moverse a esa velocidad. Sin embargo, Meruem tiene masa, lo que significa que se verá afectado por esa alta velocidad, haciendo que su masa aumente cada vez más, lo que implica que necesitará cada vez más energía para avanzar más, lo cual es simplemente imposible. Pero si la habilidad le permite romper esa regla y obtener toda esa masa sin la energía requerida, eso lo hará mucho más fuerte. Un objeto que se mueve a la velocidad de la luz con masa infinita colisiona con otro objeto, eso tendrá consecuencias horrendas para ambos, pero eso es simplemente imposible para Meruem. Su habilidad solo le permite moverse a esa velocidad dentro del fotón esférico sin verse afectado por las leyes de la física interna, lo que significa que no ganará más masa. Pero hay algo que siempre se cumple con la habilidad. Necesita un espacio ya existente para moverse, ya que si hay un obstáculo en el camino, deberá destruirlo o cambiar de dirección, lo cual es una debilidad. Imagina que de todas partes aparecieran obstáculos que te impidieran seguir una dirección. Oscuridad por doquier, con un tenue tono púrpura proveniente de las enormes manos moradas, así como aquello que hacía que su sentido del peligro gritara, para que lo evitara a toda costa. El engaño, algo que ha crecido con la humanidad a lo largo de la historia, se volvieron mejores en él, al igual que Yasuo, y no dudó en usarlo para engañar por completo a Meruem. Y por muy cauteloso que fuera este último, no escapó del engaño del asesino. Aunque el rey predijo tal posibilidad, la posibilidad de que realmente pudiera usar su dominio incluso dentro del portal esférico, por lo que se mantuvo a kilómetros de distancia de Yasuo y se limitó a observar mientras manipulaba los innumerables fotones para continuar su ataque. Siempre tuvo presente que existen numerosas posibilidades para que Yasuo pueda salir de la situación. Una simple idea era teletransportarse desde ese portal, o intentar teletransportarlo a algún lugar a través de sus portales. Así, el rey mantuvo su atención absoluta en los alrededores, sabiendo perfectamente que podía reaccionar con la suficiente rapidez antes de que un portal lo envolviera. La posible combinación de las habilidades conocidas de Yasuo desconcertó incluso a alguien como él por un momento, antes de que su pensamiento continuo llegara a algunas conclusiones.
Pero siempre estará limitado por la cantidad de información que posee, puede asumirlo, pero nunca podrá saber realmente qué se esconde en las mangas de Yasuo. Hasta que Meruem notó algo a lo que simplemente no pudo reaccionar, no por su tiempo de reacción, que es inigualable, sino porque hay muy pocas cosas que puede hacer para detenerlo, ya que Yasuo notó muchas debilidades en su habilidad fotónica. Meruem necesitará retraer los fotones para crear nuevos, y planeaba retraerlos de nuevo desde que empezaron a agotarse, pero eso era lo que Yasuo esperaba al crear un fenómeno que rompería el sentido común de cualquiera. Portales tan grandes que es alucinante como un humano puede hacer algo así, a cientos de kilómetros de distancia, con ese extraño fenómeno ocurriendo. Meruem puede reaccionar y moverse con la suficiente rapidez como para evitar cualquier portal que pueda atraparlo, porque la velocidad de la luz es precisamente así de rápida. Incluso con todo el entrenamiento que Yasuo ha recibido, su habilidad de portales aún tarda en usarse. Le toma tiempo crear portales, un tiempo que para la mayoría parecería instantáneo, pero para Meruem es simplemente demasiado lento. La luz puede dar 7,5 vueltas a la Tierra por segundo, y aunque la habilidad de Meruem no es tan rápida como la de la luz, es casi lo suficientemente rápida como para evitar cualquier cosa que Yasuo pueda hacer con su nivel de poder. Así que lo que Yasuo decidió hacer fue una forma de engaño, de trampa, preparándose para el futuro antes de que sucediera. Y preparándose para algo que le tomaría decenas de minutos completar con su nivel de poder actual a menos que activara su habilidad de cobrador de deudas, pero no lo necesitó, ya que tuvo tiempo de prepararse. Y así, a cientos de kilómetros de distancia, apareció un portal tan grande que podía ocultar el sol y la luna tras él. De hecho, no solo apareció un portal, sino 6, a los que Meruem habría tenido tiempo de reaccionar de no ser por la forma en que aparecieron. A cientos de kilómetros de profundidad, en el cielo y en todas direcciones, Yasuo creó algo que Meruem no pudo notar. Lo creó lentamente durante los últimos 3 minutos, creó un portal extremadamente delgado, básicamente, una línea imperceptible que se extendía por cientos de kilómetros, pero nunca se acercaba al lugar de la pelea. Y de ese portal extremadamente delgado, apareció otro, aunque este se creó a lo largo y simplemente se teletransportaba a través de un portal de origen para aparecer aquí desde el delgado portal de destino. Los portales que aparecieron son todos extraños, con formas extremadamente similares. Todos son cuadrados y su enorme tamaño les permitió unirse, formando instantáneamente un cubo. Una oscura prisión cúbica de la que cualquiera puede salir, aunque sea hacia el destino que Yasuo desea. Meruem se encontró atrapado, sin esperar esto en absoluto, mientras su mente comenzaba a pensar en cómo podría suceder. Intentó salir del perímetro antes de que el cubo se formara por completo, pero no pudo, con solo 10 millas de distancia entre él y el cubo, ahora completamente formado, como si todo estuviera calculado a la perfección. Los delgados portales de los que surgieron los otros portales estaban ubicados a una distancia suficiente para que la luz solo los alcanzara desde el lugar de la pelea en el tiempo necesario para que el cubo se formara por completo. La mente de Yasuo, combinada con su dominio de control, permitió tal cálculo, aunque lo más importante es el tiempo. El tiempo necesario para calcularlo, y tenía de sobra gracias a su habilidad visión ocular, que le permitía ver el futuro. Meruem se sorprendió un poco porque, según sus cálculos, al observar cómo se comporta el nen de Yasuo al crear portales, tal cosa no debería ser posible a menos que Yasuo comenzara esa operación incluso antes de llegar. Eso hizo que Meruem abriera los ojos de par en par, comprendiendo algo durante toda la pelea, cuánto de lo que observaba era cierto. Y cuánto ocultaba el humano. Bastante, al parecer, mientras se giraba y miraba el portal esférico a lo lejos que comenzaba a disolverse, mostrando lo que había dentro nada. ¿Estaba Yasuo dentro? ¿Y dónde estaba ahora? Meruem pensó en todo eso casi al instante antes de centrarse en la debilidad del plan de Yasuo. El hecho de que el cubo oscuro no fuera más que un portal y que pudiera destruirlo le diera un paso seguro, así que empezó a hacerlo antes de que fuera demasiado tarde, manteniéndose distancia, de lo contrario, sería teletransportado a donde Yasuo quería que fuera. Y necesitaba hacerlo rápido porque el enorme cubo oscuro se hacía cada vez más pequeño, encogiéndose, buscando consumirlo. Y a una velocidad increíble, hasta el punto de que solo le tomaría unos segundos consumir a Meruem, teletransportándolo. Yasuo se preparó a conciencia, así que, por supuesto, se había preparado para la debilidad de los portales. Bueno, en realidad no necesitaba prepararse, ya que simplemente esperó estático en el vacío del espacio, observando todo a través de los ojos invisibles. Y esperando hasta que Meruem estuviera cerca de destruir partes del cubo, creó un portal distorsionado detrás para detener la brecha. También comenzó su siguiente secuencia de acción, que consistía simplemente en crear portales por todo el cubo para teletransportar la mayoría de los fotones a otro lugar con fuerza. Hasta que Meruem simplemente se rindió y permitió que el cubo oscuro lo consumiera,
teletransportándolo a la ubicación prevista, una que no pudo anticipar porque perdió la conexión con los fotones que lo atravesaban. Y debido a la peculiaridad del lugar. Sin embargo, permitir eso fue un error que facilitó mucho el plan de Yasuo. Y así, Meruem se encontró de pie en el espacio vacío con la luna no muy lejos debajo de él, incapaz de respirar. Capítulo 146. Perdiste. No, nunca tuviste una oportunidad. Hasta que Meruem simplemente se rindió y permitió que el cubo oscuro lo consumiera, teletransportándolo al lugar destinado. Un destino que no pudo anticipar porque perdió su conexión con los fotones que pasaban por el cubo y debido a la peculiaridad del lugar. Sin embargo, permitir eso fue un error que facilitó mucho el plan de Yasuo. Y así, Meruem se encontró de pie en el espacio vacío con la luna no muy lejos debajo de él, incapaz de respirar. Sin embargo, eso no fue un gran obstáculo para el rey actual, quien juzgó desde el momento en que llegó aquí que podría sobrevivir sin oxígeno durante unas horas fácilmente, así que realmente no consideró que estar allí fuera una desventaja. De hecho, lo considera una ventaja, ya que la luz brilla mejor en el vacío del espacio, pero eso no significa que realmente tenga una ventaja. Básicamente está en la tierra del enemigo, la tierra a la que Yasuo lo invocó, así que es natural que se preparara en consecuencia. Lo bueno de la habilidad de portal es que, si bien crearlos lleva tiempo, cerrarlos es instantáneo. Así que el momento en que Meruem apareció del portal en medio del espacio fue el momento en que éste se cerró al instante. ¿Qué? ¿Cómo?, preguntó el rey, sin palabras, observando la escena anormal ante él y dándose cuenta de un error que había cometido, o un error que se vio obligado a cometer por las maquinaciones de Yasuo. Solo una pequeña parte de los fotones lo siguió hasta aquí, mientras que los demás permanecieron en su lugar de combate anterior y algunos fueron teletransportados a algún lugar por Yasuo. Este es el error que cometió. Para crear nuevos fotones, debe retraer todos los demás antes de poder crear nuevos, pero hay algo interesante en su habilidad. Los fotones vacíos pueden atravesar objetos físicos sin problema, y aunque perdió su conexión con los fotones debido a la distancia extremadamente larga, una vez que decidió retraerlos, regresaron a él por sí solos. Sin embargo, ahora están parados en la tierra gris de la luna lejos del planeta increíblemente masivo, así que naturalmente, la luz tardará un tiempo en llegar a la luna, como en el mundo anterior de Yasuo, tarda alrededor de 1.3 segundos, mientras que en este mundo, la luz tardará unos 6 segundos en hacerlo. Ese es tiempo suficiente para que Yasuo haga lo que quiera, las cosas que ha estado preparando son para estos pocos segundos. Para Yasuo, marcan una gran diferencia, por lo que Meruem se quedó atónito mirando la construcción de la visión en el aire con la misma burbuja púrpura que los rodeaba, así como algo más que puede enviar escalofríos a través de la piel del observador. Las esferas púrpuras con lo que parecían rayos negros volando alrededor de cada una de ellas, decenas de orbes masivos flotando por todo el dominio de Yasuo. Aunque los que parecen ser los más peligrosos son los colocados en las 6 manos de la construcción, mientras que los otros simplemente flotan a su alrededor. Perdiste. No, nunca tuviste una oportunidad. Yasuo simplemente comentó en el vacío del espacio, excepto que el sonido no puede viajar en el vacío del espacio. Simplemente no hay materia en la que el sonido pueda viajar y necesite viajar, así que todo lo que sucedió fue que Yasuo dijo esas palabras, pero no salió ningún sonido. Sin embargo, Meruem entendió claramente lo que Yasuo quería decir. Su percepción en su estado actual le permite procesar las cosas a la velocidad de la luz, así que interpretar el movimiento de los labios de Yasuo fue demasiado fácil para él. Y lo mismo podría decirse de Yasuo, quien puede hacer eso incluso sin su dominio, así que también entendió con claridad las palabras anteriores de Meruem. Meruem giró lentamente la cabeza, mirando hacia atrás, a la inmensidad del espacio, sabiendo que si simplemente dispersaba la pequeña cantidad de fotones que tenía, tendría una posibilidad de escapar. Pero también se preguntó, ¿cómo podía el astuto hombre frente al no tener eso en cuenta, especialmente considerando su extraña habilidad para doblar el espacio? Frunció el ceño al notar que Yasuo lo estaba llevando a rendirse, a admitir su derrota, mientras las dudas comenzaban a aparecer en la mente del rey. ¿Podría siquiera ganar en su estado actual? Su mente seguía en paz con el hecho de que su muerte había comenzado, pero al menos quería ganar esta pelea, aunque ni siquiera en su mente actual podía pensar en una manera de hacerlo. ¿Cómo podría luchar contra la capacidad de ver el futuro, que habría sido inútil en manos de cualquier otra persona que no fuera Yasuo? Su arsenal de habilidades la complementaba formando un escudo inquebrantable. Así que todo lo que Meruem pudo intentar fue una última cosa, ya que instantáneamente cortó uno de sus brazos y piernas con 2 fotones que aparecieron envolviéndolos antes de que esos 2 fotones cargados con sus extremidades comenzaran a moverse usando los fotones vacíos a su alrededor. Sin embargo, Meruem sabía en el fondo de su corazón que sus posibilidades de ganar en este punto eran insignificantes. Estoy perdiendo, ¿verdad? Veo maneras de ganar, pero no están disponibles para mí simplemente por el sacrificio que hice,
no puedo crear ninguna otra habilidad. Mi habilidad actual es fuerte, demasiado fuerte, de hecho, pero se enfrentó a su némesis. Su habilidad, que ignora el espacio y le permite viajar largas distancias al instante, combinada con su visión del futuro, hace que todo lo que pueda hacer sea inútil, incluso si sigo cambiando mi curso de acción continuamente, ese cambio también se puede ver. Una habilidad que podría desesperar a cualquiera no logró afectar al humano que tenía delante, parece una mala suerte. Las miles de maneras en que puedo ganar son completamente inaccesibles para mí, pero incluso si lo fueran, ¿quién dice que eso es todo lo que Yasuo tiene en la mano? ¿Y si hay más habilidades ocultas que aún no necesita usar? Dudo de mí mismo y no me gusta. Sabía que había perdido de vista la escena frente a él, en ese momento, tuvo una idea general de cómo funciona la visión del futuro de Yasuo, y es asombroso, por decirlo menos. Vio el futuro de cómo iría la batalla, y cambió el futuro sabiendo exactamente cómo iría todo. Yasuo vio a través de su nueva habilidad fotónica incluso antes de que fuera creada y se preparó para ello, preparado para este preciso momento antes de que la pelea siquiera comenzara. Y posiblemente se preparó para todo lo que pudiera hacer, especialmente considerando que tiene las cualidades para hacerlo. Yasuo es lo suficientemente inteligente y fuerte como para prepararse para cualquier cosa que Meruem pueda hacer. Entonces, ¿qué puede hacer que no se haya visto y preparado ya? Su habilidad fotónica es monstruosa, casi imposible de contrarrestar, hasta el punto de que uno solo puede preguntarse cómo es posible que exista. Es poderoso y se le llama el rey por una razón, así que definitivamente tiene la capacidad de crear tal habilidad. Sin embargo, incluso para alguien como él, tomará un tiempo hacerlo, pero fue capaz de crearlo en menos de una hora, lo cual solo es posible gracias a los sacrificios que hizo. Uno de esos sacrificios es bastante simple, pero perjudicial para alguien de su estatura y nivel de poder, ya que podría haber hecho mucho más, pero no tuvo tiempo, así que se sintió cómodo con hacer tal sacrificio. Nunca podrá crear ni adquirir otra habilidad. Un simple sacrificio, no tan considerable como el anterior, pero perjudicial, ya que limitará su futuro. Sin embargo, como no tiene futuro, lo consideró una forma de explotar una laguna en las reglas del Nen para crear la habilidad rápidamente. Lo mismo podría decirse de su otro sacrificio. Esto le impidió crear ninguna otra habilidad que pudiera necesitar en el futuro ni absorber ninguna habilidad de nadie más usando su síntesis de aura, por lo que se vio obligado a enfrentarse a Yasuo, quien posee un arsenal de habilidades variadas y adecuadas para cualquier situación. No puede hacer nada contra él más que intentar una última cosa, pero incluso eso tiene pocas posibilidades de éxito. Después de todo, ¿cómo puede esperar que exista alguien capaz de enfrentarse a la velocidad de la luz? Así que usó la habilidad que absorbió de Youpi, llamada Metamorfosis, que le permite transformarse e incluso obtener alas para volar. Eso fue exactamente lo que hizo, obteniendo alas extremadamente largas que lo envolvieron por completo, buscando protegerlo de cualquier daño restante con el fotón esférico que comenzó a moverse a la velocidad de la luz, específicamente dirigiéndose fuera del dominio de Yasuo. Sin embargo, no tuvo tiempo, ya que repentinamente, decenas de orbes explosivos aparecieron a su alrededor, sin siquiera un pequeño agujero por el que pudiera pasar. Aparecieron bajo el control espacial de Yasuo, creando una barrera hermética a su alrededor, con los 6 orbes más fuertes buscando destruir incluso todo el cuerpo celestial bajo sus pies. Meruem ya predijo esto, no había posibilidad de escapar, así que decidió resistir los peligrosos orbes brillantes, llevando su cuerpo inigualable al límite absoluto y usando toda su aura para defenderse. Yasuo puede decir con certeza que la habilidad de Silva es la habilidad más destructiva de su tipo que jamás haya visto, y es por eso que la necesitaba con urgencia, y en sus manos, brilló con fuerza, alcanzando alturas inigualables. Esta es apenas la segunda vez que lo usa y su poder esta vez no se acerca al de la vez anterior, pero sigue siendo significativo, hasta el punto de que su luz podía verse desde la faz del planeta. Capítulo 147. Mis metas aquí se han logrado, así que... Fuegos artificiales. Yasuo puede decir con certeza que la habilidad de Silva es la habilidad más destructiva de su tipo que jamás haya visto, y por eso la necesitaba con tanta urgencia antes, y en sus manos, brillaba con fuerza, alcanzando alturas inigualables. Esta es apenas la segunda vez que lo usa y su poder esta vez no se acerca al de la vez anterior, pero sigue siendo significativo, hasta el punto de que su luz podía verse desde la faz del planeta. Los orbes explosivos que hicieron contacto con el rey desencadenaron una fascinante secuencia de eventos. La fuerza de los orbes de arriba resultó ser mucho mayor que la de los orbes de abajo, forzando a Meruem a estrellarse contra el suelo gris y polvoriento de la pequeña luna, destruyendo todo a su paso. Las decenas de orbes explosivos que rodeaban a Meruem desde todas las direcciones no se inmutaron ante el suelo rocoso y polvoriento al que se enfrentaban. Ni siquiera se lo pusieron en los ojos, ya que simplemente destruyeron todo a su paso, formando un enorme cráter en la luna. Sin embargo,
no se detuvieron mientras continuaban apiñándose específicamente hacia Meruem en el medio, tratando de evaporar cada célula suya, aunque resultó ser una tarea bastante difícil. Sin embargo, Yasuo continuó controlando todos los orbes de las decenas, llevando su dominio de control al límite mientras los orbes comenzaban a condensarse debido a la presión que se aplicaban entre sí, así como al rey, quien permaneció firme sin ningún movimiento escondido bajo sus enormes alas. Alas que comenzaron a verse afectadas por la presión demencial, así como los orbes que pueden desvanecer cualquier cosa en su camino, aunque les está costando hacerlo contra semejante monstruo. Excepto por los 6 principales a los que Yasuo puso más atención, los más peligrosos que parecen quemar la piel de las alas de Meruem evaporándola lentamente. A Yasuo no le importó el proceso relativamente lento, ya que sabía muy bien que tenía suficiente tiempo. Solo tiene unos 6 segundos antes de que el resto de los fotones alcancen su ubicación, lo que le permite a Meruem crear nuevos y tener acceso total a su habilidad, porque si bien cientos de miles de fotones parecen muchos, considerando lo rápida que es la luz, en realidad no lo son. Esos cientos de miles de fotones desaparecen a una velocidad tan rápida que es asombroso, ya que cuando elige una dirección para un fotón específico, esa dirección desaparecerá. Ahora bien, cuando calculas cuántas veces puede moverse un fotón en un segundo mientras cambia de dirección en un espacio de cientos de millas, solo entonces aparecerá cuántos fotones se consumirán en ese segundo, y es una cifra astronómica. Por eso necesitaba retraer todos sus fotones continuamente anteriormente, así que ahora que no puede hacerlo, le queda una pequeña porción de esa cantidad que desaparecerá por completo en tan solo unos segundos. Así que Yasuo ignoró todo lo demás y se concentró en aplicar presión sobre los orbes hacia Meruem desde todos los lados, obligándolos a condensarse sin permitir que explotaran. Ya estaba condensando los orbes aún más, pero aún quiere continuar haciéndolo en el tiempo que le queda. El simple principio de aumentar la presión sobre algo para comprimirlo más para que, cuando explote, el efecto sea mucho mayor, y eso es lo que quiere, crear una hermosa escena que deje una marca eterna en la luna. Bueno, solo quiere ganar porque necesitará hacerlo para dañar gravemente a Meruem hasta el punto que necesita. Un proceso que continuó durante 5 segundos con el espacio ocupado por las decenas de orbes encogiéndose rápidamente hasta alcanzar un tamaño óptimo, hasta el punto en que si se condensaban más, dejarían espacio para que Meruem escapara temporalmente. Y fue en ese momento que sucedió algo completamente inesperado. Yasuo, que estaba completamente concentrado en su dominio de control, de repente bajó la cabeza controlándose, ya que no podía mover el cuerpo de forma natural al usar la habilidad visión. Algo extraño se hizo comprensible una vez que la pierna de Meruem pasó por donde estaba su cabeza. La pierna que Meruem le cortó al llegar allí seguía moviéndose usando los fotones que aún tenía a su alrededor hasta que Meruem juzgó que era el momento de hacer que Yasuo perdiera la concentración, o al menos intentarlo. En el momento en que la pierna dentro del fotón pasó junto a él, cambió su dirección de movimiento de nuevo hacia otro fotón. Yasuo estaba en su camino de nuevo, lo cual no le importó, ya que aunque estaba usando los 6 brazos del constructo de visión para aplicar más presión sobre los orbes explosivos, empujándolos más hacia Meruem, aún podía evadirlos. Y eso es simple con sus habilidades. Sin embargo, algo extraño sucedió. Yasuo no se movió en absoluto. No evadió un ataque que le resultaba fácil con su control del espacio y su capacidad de ver el futuro. En cambio, permitió que la pierna atravesara fácilmente su estómago, formando un agujero. No solo eso, el mismo momento en que la pierna le destrozó el estómago coincidió con el momento en que el brazo de Meruem atravesó su corazón, otra extremidad que había amputado previamente. Un extraño suceso que dejó atónito a Meruem, ya que, aunque seguía prisionero entre los orbes explosivos, aún podía sentir lo que le rodeaba con su en. Meruem estaba confundido, no tenía ninguna esperanza de que eso funcionara, solo quería esperar un poco para que llegaran los fotones, lo que le permitiría crear nuevos fotones y cargarlos con ráfagas de ira. Y esto es algo que cree que Yasuo desconoce o desconocía, solo puede cargar los fotones vacíos con su cuerpo o partes de él y su aura, pero hay otra restricción oculta. Puede cargar su cuerpo o partes de él para vaciar fotones siempre que un solo fotón esté disponible, a diferencia de su aura o cualquier habilidad que sea parcialmente de emisión. En ese caso, necesita retraer todos sus fotones antes de poder cargarlos con su aura, y solo puede hacerlo durante unos segundos después de liberarlos de nuevo. Entonces pierde esa posibilidad y necesita retraer sus fotones de nuevo para tener esa habilidad de nuevo, por lo que necesita que todos los fotones que están lejos lo alcancen. Usar solo sus ráfagas de ira sin estar en fotones es pan comido en la pelea actual. Un ataque tan lento es inútil contra Yasuo, ya que puede evadirlo fácilmente o simplemente enviarlo en otra dirección con sus portales, mientras que con la velocidad de la luz, dificultará mucho más cualquier ataque contra las ráfagas de ira y creará la posibilidad de ganar. Sin embargo, aquí está,
sintiendo claramente como los brazos dentro del fotón le arrebataban el corazón a Yasuo y como su pierna le formaba un agujero en el estómago, algo que no esperaba en absoluto. Y en ese momento, supo que eso solo sucedió porque Yasuo lo permitió, ¿pero por qué? Meruem simplemente no tiene suficiente información para saber la respuesta. Una acción extraña, sin duda, una cuyo propósito solo Yasuo conoce. Disfrutó de la pelea, es cierto, pero tiene un propósito para seguir adelante, de hecho, tiene varios. Además de querer que Meruem tome el fluido dentro de la cuerda y absorba a Youpi y Pouf, tiene otro objetivo, el objetivo principal de todo esto. Así que se dejó lastimar, por supuesto, no podía permitir que la pierna le atravesara la cabeza ya que esa es su debilidad, simplemente morirá en contraste con la extraña situación que Meruem está observando. Un humano sin corazón significa que su sangre no puede fluir a cada parte de su cuerpo entregando oxígeno y lo que sus células necesitan para funcionar, especialmente si el oxígeno no llega a su cerebro. La parte central de la operación y donde controla la mayor parte de su habilidad, especialmente su habilidad principal, su dominio de control. Yasuo, por supuesto, puede sobrevivir durante bastante tiempo sin oxígeno durante más de 30 minutos. Entrenó para contener la respiración desde su infancia para que eso fuera posible, así que no está preocupado por eso. Sin embargo, que su cerebro no reciba tanto oxígeno como necesita hará que no funcione tan óptimamente como él quiere y su dominio de control necesita que su cerebro esté en su mejor momento. Como Yasuo planeó que esto sucediera, por supuesto se preparó para ello, creando la extraña escena ante el rey. Una sombra azul claro apareció en la piel de Yasuo mientras iniciaba el proceso de curación de los organismos Obae, usando su dominio de control para mantener el flujo sanguíneo. Dentro del agujero en su pecho y estómago, se podía ver sangre, aunque no de Yasuo sangrando, sino del controlando su flujo desde el extremo de una vena, parcialmente destruida, hasta la continuación de esa vena a través del canal invisible creado por su dominio de control. Y así aparece la escena de los innumerables canales invisibles de los que fluye la sangre como si nada hubiera pasado. Yasuo continuó respirando con naturalidad, como si hubiera oxígeno a su alrededor, y bueno, lo hay porque se teletransportó lo suficiente con el aquí y lo aisló en una pequeña burbuja a su alrededor, permitiéndole respirar. Gracias. Y explota. Las palabras tranquilas que no sonaban sinceras en absoluto viniendo de alguien como él fueron pronunciadas, y Meruem captó lo que dijo a través de su dejándolo confundido hasta que escuchó la última parte de la oración. Simplemente frunció el ceño y negó levemente con la cabeza, murmurando, ganas. Y así, la brillante luna que orbitaba alrededor del enorme planeta brilló como nunca antes, brilló con un color púrpura intenso, causando una caja aún más grande que significaría lo que sucedió en esa cara de la luna, algo que solo Yasuo sabrá jamás. Capítulo 148. Nunca estuve allí. Gracias. Y explota. Las palabras tranquilas que no sonaban sinceras en absoluto viniendo de alguien como él fueron pronunciadas. Y Meruem captó lo que dijo a través de su dejándolo confundido hasta que escuchó la última parte de la oración. Él solo frunció el ceño y negó levemente con la cabeza, murmurando, ganaste. Y así, la brillante luna que orbitaba alrededor del enorme planeta brilló como nunca antes, con un intenso color púrpura, causando una explosión aún mayor que significaría lo que sucedió en esa cara de la luna, algo que solo Yasuo sabrá jamás. Las decenas de orbes explosivos, liberados para cumplir con su deber innato, comenzaron a expandirse en cuestión de milisegundos, abarcando kilómetros a su alrededor mientras demostraban todo su poder. Los orbes en expansión, al entrar en contacto entre sí, intentando consumirse mutuamente, fueron capaces de evaporar todo a su paso en kilómetros de distancia. La explosión no produjo calor ni lava, simplemente evaporó todo a su paso como si nada hubiera existido. El poder combinado de las decenas de orbes al explotar produjo el resultado deseado hasta cierto punto. Fue suficiente para evaporar una porción significativa de Meruem, lo que significó el resultado de la lucha, ya que éste quedó carbonizado. Habría sido molesto si realmente pudieras regenerarte a la velocidad de la luz, pero parece que no. Comentó Yasuo, quien acababa de cancelar su construcción de visión, recuperando el control de su cuerpo y los agujeros en su pecho y estómago desapareciendo casi por completo. Investigó bastante sobre los organismos Obae e intentó mejorar sus funciones, y bueno, lo logró, los resultados fueron más que satisfactorios. Aunque el consumo de los organismos aumentó, también lo hizo su capacidad de regeneración, permitiendo que incluso heridas como esta sanaran en cuestión de segundos, incluso regenerando su corazón. Esto se basa en un simple hecho sobre las funciones de los organismos. Las células madre que producen y liberan siempre tendrán la secuencia de ADN de las células a las que están unidas, lo que hace que ese proceso de regeneración sea seguro. Así que apareció junto al cuerpo de Meruem, que parece muerto, excepto que sabe que en realidad no está ni cerca de estar muerto.
Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.